La idea de ser un especialista en realidad parece que fuera un saber legitimado. Los estudios de género entraron en las universidades a mediados de la década del 90, entraron generando una resistencia muy fuerte al pensamiento tradicional y rápidamente fueron absorbidos por esas formas académicas tradicionales, dejaron de ser virulentos, dejaron de ser provocativos, comenzaron a generar un canon, para este tema están estas tres autoras, para aquel tema está... Y a mí cada vez me interesa menos esa línea de pensamiento. Creo que una reformulación de ese carácter inquietante que tenía el feminismo para la filosofía la produjeron los estudios queer y los estudios trans, y también en eso se entró nuevamente en una domesticación, y creo que con derechos humanos pasa lo mismo. Tenemos que tener un cierto resguardo cuando tratamos de alentar un pensamiento crítico, de que no nos domestiquen, que no nos ofrezcan ciertas comodidades dentro del sistema de asimilación, que entonces empiezan a neutralizar nuestras maneras un poco más filosas de pensar algunos temas. Antes de ser considerado una especialista, cosa que ocurre desde hace muy poco, fui muy maltratada por dedicarme a estos temas dentro de la Facultad de Filosofía, que no era una facultad, y la carrera en particular no era una facultad que alentara los estudios de género. Es una carrera bastante tradicional. Pero ocurrió una cosa muy rara, y yo creo que estas cosas tienen que ver también con los cambios generacionales. Y es que hace un par de años pidieron los propios estudiantes de la facultad que hubiera una materia optativa que fuera filosofía y género. Había habido un ejemplo que era una materia en antropología. Antropología tiene un grupo, incluso de antropólogas feministas, que tenía una materia que se llamaba antropología y género, que era optativa. Y entonces los estudiantes de filosofía dijeron, queremos, les estudiantes quisieron tener una materia similar. La pidieron en la Junta, propusieron que me hiciera cargo, y yo dije que encantada, que podía recomendar una cátedra, si se iba a llamar filosofía y género, podía recomendar especialistas, y si no, yo podía tomarla siempre que se llamara filosofía feminista y no filosofía y género, porque género es un concepto que ha sido utilizado muchas veces para subordinar y no para emancipar, es decir, no para cambiar determinadas relaciones de poder. Por eso me interesa la política. Siempre que haya relaciones de poder, hay relaciones políticas y se van a cambiar con política. Por lo tanto, ese aspecto del feminismo a mí me parece muy importante y realmente defino el feminismo como una posición política. Cuando finalmente se dio la materia, se dio el año pasado y se está dando este año, y yo creo que eso fue algo muy renovador como punto de vista, y parte de lo que a mí me interesó, y por esto este título un poco largo, fue discutir con los cursantes y las cursantes el hecho de que cualquiera de las materias que estaban viendo en la facultad, yo enseño hace muchos años teoría del conocimiento allí, nociología se llama, cualquiera de las materias podía tener una perspectiva feminista. Ética, filosofía política, filosofía del derecho, epistemología, lógica, cualquiera de las materias podía tener una perspectiva feminista. Entonces estamos tratando de ver un poco ese panorama. Así que lo que voy a hacer hoy es mucho más breve, pero me gustaría, más que darles mucha información, producirles una cierta inquietud con esto. ¿Qué intentamos hacer las feministas? Las feministas, o las personas feministas, no me parece que sea hormonal el feminismo, dije es político, por lo tanto creo que cualquier persona que acepte 3 enunciados la consideraría feminista. El primero es un enunciado descriptivo y es considerar como un dato el hecho de que en casi todas las comunidades, en casi todos los espacios sociales, las mujeres están peor que los varones. Tomemos el que tomemos, vivienda, salud, educación, trabajo, cualquiera que tomemos, las mujeres están en una situación peor que los varones. Eso es fácil de demostrar porque es estadística. Sería difícil rechazar ese dato empírico, no obstante hay gente que dice, no, pero si están igual, ya no necesitan nada, ¿para qué siguen molestando con esto del feminismo? Bueno, ahí están las estadísticas para decirnos que no. La de los organismos internacionales, las de la OIT, las de Naciones Unidas. Por decir una, que es simpática cuando discutimos con marxistas, si discutimos, la cuestión es de clase y no de género, no sé si se los han dicho, a veces es preferible que no sea cuando uno tiene una almohada abajo de la cabeza, porque surge una ira.
la prioridad, las contradicciones principales. Bueno, podríamos tener una discusión exclusivamente de clase, considerando que el 98% de los medios de producción, incluyendo la tierra, están en manos de varones y solo el 2% en manos de mujeres. Cuando discutimos quién tiene la propiedad sobre los medios y quién vende su fuerza de trabajo, y cuando discutimos diversas formas de plusvalía, después vamos a hablar un poquito de eso, si podemos, tenemos que tomar en cuenta esa cuestión empírica de distribución de los medios de producción. También cuando discutimos otros temas, como por ejemplo, si la prostitución es trabajo, pero no sé si voy a poder entrar en ese debate, que es un debate hot. Tendremos que dedicarle una reunión específica. Segunda afirmación, está mal que sea así, no es justo, es incorrecto que las mujeres estén sistemáticamente peor que los varones. Porque si yo tuviera una posición en la cual, como las que voy a contarles ahora, las mujeres son seres inferiores, es normal que estén peor, porque son incapaces, no es que no les permitamos acceder a las universidades, es que son incapaces de pensamiento racional teórico, por lo tanto, ¿qué irían a hacer a una universidad? Entonces, si yo tengo una explicación ontológica que me justifica esa inferioridad real, no voy a considerar que sea injusto. Considerar que es injusto no es descriptivo, es prescriptivo, es una posición ética, me dice no debería ser así. La tercera afirmación tiene que ver ni siquiera con lo descriptivo y lo prescriptivo, tiene que ver con el compromiso en una praxis. Cuando nosotros decimos que alguien es ecologista, por ejemplo, ¿basta con que considere que hay degradación del ambiente y diga que es incorrecto? ¿Y en su vida haga cualquier cosa? ¿O pediríamos además un compromiso vital con esa consideración de que es injusto o que está mal que haya una degradación del ambiente? Diríamos que alguien es ecologista si tiene una práctica cotidiana coherente con esa afirmación. En el feminismo es lo mismo. La práctica cotidiana no implica salir con un cartel, no implica adherir a eslogans, llevar remeritas, ir al Encuentro Nacional de Mujeres, afeitarse media cabeza, digamos, nada de las cosas que son lindas, pero que no es imprescindible. Y es que la praxis debe ser congruente con, si considero que es injusto que las mujeres estén sistemáticamente peor, la praxis debe ser congruente con no repetir esa situación, no proyectarla cotidianamente y, si es posible, revertirla, pero al menos no practicarla, no ser alguien más que practica la sistemática exclusión de las mujeres. Si es posible revertirla, con ese compromiso de praxis ya habría un gran cambio, y ese compromiso se puede ejercer en su casa, en la vida cotidiana, en las relaciones de pareja, en el trabajo, en el ocio, en la escritura, en el arte, en muchísimas otras cosas. Primera afirmación, las mujeres están peor. Segunda, eso está mal. Tercero, me comprometo a no, en mi vida cotidiana, no practicar esa sistemática exclusión y, si es posible, revertirla. ¿Quién está de acuerdo con esos tres enunciados? No te vi levantar la mano. Bueno, genial. Entonces ya empezamos con un acuerdo. Voy a empezar en la historia de la filosofía, que en general tiene influencia sobre nuestra cultura, que es la filosofía occidental, la que comienza en Grecia 4 siglos antes de Cristo, no porque no haya otro pensamiento, no porque no haya otras raíces del pensamiento filosófico, incluso más antiguos, por supuesto, que la filosofía griega, no porque no haya en la actualidad otras ramificaciones, otras consideraciones, sino porque es la que más ha influido en nuestra cultura, en parte por la conquista y la evangelización, que también nos trae ese núcleo de la filosofía, sobre todo de Aristóteles y Platón, a través de San Agustín, Santo Tomás, los padres de la Iglesia, y a través de las corrientes filosóficas europeas que tienen ese núcleo o ese origen. Entonces, podríamos encontrar, desde mi punto de vista, el núcleo más duro para todo lo que sea una cultura de los derechos humanos es naturalizar las jerarquías sociales. Si yo quiero decir que una cultura de los derechos humanos intenta proponer que los derechos se universalicen y que sean iguales para todos y que haya compromiso del Estado en garantizar esos derechos y todo lo que implica la cultura de los derechos humanos,
Lo que iría en contra de esa idea es que hay sujetos que son inferiores por naturaleza, ¿no es verdad? Si yo considero que hay sujetos que son inferiores por naturaleza, no hay cultura de los derechos humanos posible, salvo para un pequeño conjunto de sujetos privilegiados. El feminismo se ocupó de eso. El feminismo es la posición política más radicalizada porque va al núcleo de cuál es la naturalización de esas jerarquías sociales, cómo se ha organizado la sociedad sistemáticamente naturalizando las relaciones de poder. Y lo he hecho en parte porque las mujeres siempre se han visto perjudicadas en esa relación de poder, siempre han estado en el lugar inferior, pero no solo las mujeres, y esto me parece muy importante aclararlo, primero porque cuando hable de género voy a hablar de múltiples expresiones de género, y segundo porque no son las mujeres las únicas perjudicadas, porque no solo la cuestión de género determina esa inferioridad, hay muchas otras jerarquías que se cruzan, raza, clase, etnia, color, edad, capacidad o discapacidad, montones de otras jerarquías que van a cruzar esas relaciones de poder y van a hacer que cada vez se vayan generando sujetos más frágiles dentro de estas relaciones. Si yo naturalizo esa relación de poder, si naturalizo que una persona blanca es superior a una negra, que un varón es superior a una mujer o que un adulto es superior a un niño, entonces estoy legitimando en la ontología, es decir, en cómo son las cosas, una relación política. Estoy sacando del ser una relación hacia el deber ser. Este debe dominar porque es superior, mientras que el otro debe obedecer porque es inferior. Esto que parece una cosa loca fue dicho por Aristóteles en La Política, donde él dice, hay tres relaciones naturales que organizan la sociedad. El amo es superior al esclavo, el adulto al niño y el varón a la mujer. En estas tres relaciones se funda el orden social, porque en la naturaleza de uno, esta es una palabra muy peligrosa cuando la usamos en política, en la naturaleza de uno está mandar y en la de otro obedecer. La virtud, es decir, aquello que nos lleva a la ética, es perfeccionar la propia naturaleza. Entonces, el varón se tendrá que perfeccionar en la virtud del mando y las mujeres nos tenemos que perfeccionar en la virtud de la obediencia, como todas las que estamos acá, ¿no? Que por eso estamos a la hora del lobo en un lugar que no deberíamos. Entonces, por naturaleza, decíamos, implica que el que manda, el que esclaviza, no tiene ningún cargo moral por esclavizar, no se supone que está sometiendo a otro y esto podría implicar políticamente una carga moral, porque es una relación natural. Y el que está esclavizado no puede tener ninguna voluntad de emancipación, porque está en su naturaleza ser esclavo. Esto implica que cuando un hombre blanco se enfrenta con un hombre negro, el hombre blanco ve en el hombre negro a alguien que puede esclavizar. Y cuando un hombre negro se enfrenta con un hombre blanco, ve a alguien al que debe obedecer. Esa es la perversión de una relación natural. En la misma naturaleza se funda el hecho de que cuando un hombre ve a una mujer, ve a alguien inferior sexualmente disponible, de cuyo cuerpo puede disponer como una propiedad en sentido patrimonial. Y cuando una mujer ve a un varón, ve a alguien superior, a quien debe obedecer, porque la relación es de mando y obediencia. Estoy hablando de 400 años antes de Cristo. Perdieron su tren los machistas de hoy, pero estoy hablando de cómo era en el origen esa relación. Esta idea de la superioridad del amo sobre el esclavo, el adulto sobre el niño y el varón sobre la mujer, se funda en una relación que tiene que ver con las capacidades de los seres humanos. Hay cierta capacidad en el alma humana que para Aristóteles era un compuesto de razón y emoción y que para él los varones tenían más capacidad emocional, las mujeres, perdón, más capacidad racional. Qué lindo lapsus. Los varones tenían más capacidad racional, las mujeres más capacidad emocional, pero esa capacidad emocional de las mujeres era a expensas de la racionalidad, era como un vaso comunicante. Y esa capacidad de los varones es a expensas de su emocionalidad. Para que el varón pueda desarrollar su racionalidad debe controlar sus emociones, cosa que ocurre todavía en la educación sentimental y emocional de los varones, el control de las emociones.
Lo masculino es controlar la emoción y no expresarla abiertamente. En las mujeres, al contrario, la emoción debe ser expresada porque se reserva para ella un espacio social en el cual esas emociones van a ser una herramienta importante, que son las relaciones de cuidado, amorosas, la crianza de los hijos, etc. Pero, como es una especie de vaso comunicante, tanta emocionalidad solo se logra a expensas de la racionalidad, con lo cual yo comienzo a definir instituciones en las que las mujeres están ausentes en general. Comienzo en la modernidad a definir ciertas instituciones y lo hago alrededor de ciertas condiciones humanas que supongo que las mujeres no tienen y ya no necesito aclarar que esos espacios no son para mujeres, porque las mujeres naturalmente están asignadas a funciones donde son otras las cualidades a desarrollar. Aristóteles creía que esta relación natural de poder justificaba el modo en que la sociedad se organizaba. Platón, que había sido maestro de Aristóteles, tenía también una idea similar acerca de la naturaleza diferente de los sujetos. Y esto se ve bien cuando uno analiza, en el caso de Aristóteles, la política, en el caso de Platón, la república, su idea de cómo sería una organización social ideal. Y Aristóteles pensaba que había en los seres humanos tres almas. El alma racional, que era el alma que estaba alojada en la cabeza, había una espacialización, ¿no?, jerárquica. El alma racional estaba alojada en la cabeza y era la que regía la capacidad de contemplación, que era la capacidad para poder ver de manera directa las ideas, contemplar de manera directa las ideas y no dejarse llevar por las ilusiones empíricas del mundo cotidiano. ¿Quiénes tenían esa capacidad? Los filósofos. Por eso la idea de él acerca de que en una sociedad ideal quien conduce esa sociedad debe ser alguien que tenga este alma más prestigiosa, más valiosa, que es el alma racional. Por eso habla del filósofo rey. El filósofo es el que debe conducir porque es el único que puede contemplar la verdad, que puede contemplar el bien, entonces les puede decir a los demás qué es lo que hay que hacer y no errar porque tiene ese contacto directo con el mundo de las ideas. La segunda es el alma irascible. El alma irascible está alojada en el pecho y es el alma que tiene que ver con el arrojo, con la valentía, con la audacia. Es el alma de los soldados, es el alma valiente. Entonces, ¿qué función? Al filósofo le digo que tiene que ser el que conduce porque tiene intelecto. Al que tiene alma irascible le tengo que dar la función de custodios de la ciudad. Los custodios de la ciudad son quienes tienen esa alma que tiene que ver con la valentía y con el arrojo. Y finalmente la tercera, que es la peor de todas, porque voy bajando y voy degradando, de ahí la idea de los bajos instintos, ¿no? Las pulsiones que vienen desde lo bajo. El alma concupiscible está abajo de la mesa, imagínense, ¿no? El alma concupiscible que está en el abdomen es el alma que tiene que ver con lo más alejado de la abstracción intelectual. El alma que tiene que ver con la comida, la bebida, el sexo, todas esas cosas que todos nosotros que somos contemplativos repudiamos, ¿verdad? Entonces, esa alma concupiscible es de quienes tienen contacto con la materia, algo que para Platón era lo más alejado de la virtud. Los comerciantes, los que manejan dinero, los artesanos, los que fabrican objetos, los campesinos y todas las mujeres. Todas las mujeres tenemos alma concupiscible. Entonces, nuestra función tiene que ver con una cuestión material, y es que el alma de las mujeres está determinada porque tenemos útero. Y como tenemos útero, eso que según Platón era como un demonio dentro de otro demonio, es decir, que la idea del útero era una criatura autónoma dentro de otra a la que no puedo manejar, ni ella puede manejar su útero. O sea que ya imagínense el descontrol de pensar en una criatura dominada por su útero, que a su vez era un demonio. Esto le venía de los egipcios, porque los egipcios, en la medicina egipcia, que tuvo mucha influencia Egipto sobre Grecia, en la medicina egipcia todas las enfermedades de las mujeres se explicaban por el útero migratorio. El útero se suponía que recorría el cuerpo y según dónde iba empujando, si subía nos ahogábamos, si bajaba nos constipábamos, si iba para la izquierda nos daba un ataque de hígado.
Y había todos unos rituales para volver el útero a su lugar, que era invocándolo. No se podía tocar el cuerpo de las mujeres porque hasta prácticamente el siglo XIX, como era un cuerpo impuro, ni siquiera los médicos tocaban el cuerpo de las mujeres. Lo tocaban, pero no en ejercicio de la profesión, digamos, ¿no? Pero esta idea del útero migratorio es algo que también recibe Platón y que en parte explica la idea de una criatura que hacía su propio... para él era muy espantoso porque decía que era como una criatura poseída del deseo de hacer niños. O sea, que estaba el útero ahí esperando, pobre Platón, no quería acercarse, imagínense. Era una situación así generaba mucho pánico. Pero esta idea del alma triple y el hecho de que las mujeres no pudiéramos escapar a la inferioridad, ¿ven la analogía? Hay algo natural que determina que las mujeres están para criar hijos, porque están dominadas por su útero. ¿Van a tener un lugar en la República? Sí, un lugar que tiene que ver con la crianza. Incluso por algunas lectoras y lectores de Platón, Platón era considerado un feminista porque proponía que las mujeres estudiaran, con el argumento de que eran las que iban a tener en sus manos la primera crianza de los ciudadanos. Por tener esa función de crianza, era bueno que estudiara, que en parte fue el argumento de la primera filósofa política feminista, que fue Mary Wollstonecraft, a fines del 1700, en ese texto que se llama Vindicación de los Derechos de las Mujeres, donde ella pide acceder al estudio, que las mujeres puedan después de la Revolución Francesa. No se les permitía estudiar, y lo que pide es estudiar porque ellas son las que van a criar a los futuros ciudadanos. Usa el mismo argumento que Platón, 2200 años después, ¿no? Entonces, esta idea de la naturaleza, de la superioridad y la inferioridad, que, insisto, genera esta imposibilidad de crítica, pero además esa imposibilidad de una carga moral a la situación, sobre todo de esclavitud, aunque todas las relaciones eran como la de esclavitud, genera que en algún momento se modifique la concepción acerca de este tipo de subjetividades basadas en la naturaleza y ordenadas socialmente en jerarquías, y se piense en un ideal de igualdad. Ahora, quiero que pensemos en lo siguiente. En esta relación de Aristóteles entre amo, esclavo, adulto, niño, varón, mujer, decimos, bueno, todas las mujeres están en una situación de inferioridad, todos los niños provisoriamente, mientras son niños, pero luego van a crecer. Les va a ir distinto si son amos que si son esclavos, porque un niño que crece ya no será sujeto de opresión por ser niño, pero lo será por ser esclavo. Si no tiene color, no es amo, no es adulto y no es propietario, ¿no? ¿Podríamos pensar un sujeto que fuera a la vez amo, es decir, que fuera rico, propietario, blanco, que fuera adulto y que fuera varón? ¿Podría un sujeto tener todas estas condiciones? ¿Ser varón, ser adulto, ser blanco y ser propietario? Sí, tenemos uno que nos preside, ¿cómo que no? Hay posibilidades. Sí, se puede. Podría haber un sujeto que tuviera todas esas condiciones de poder. Y entonces, lo que me interesa remarcar es que hay un problema con el sexismo, es decir, hay un problema con la inferiorización de un sexo sobre otro, hay un problema con el machismo, hay un problema con el presuponer que todo lo que corresponde a lo masculino es superior a lo femenino, pero hay un problema al que voy a llamar androcentrismo. Ese problema tiene que ver con el andrós. El andrós era ese sujeto poderoso en Grecia, ese que concentraba todas las condiciones de poder. Era amo, era varón y era adulto. Al ser amo, era blanco y era rico. Ese sujeto era el único que podía ser ciudadano en la democracia griega. ¿Recuerdan cuando en la escuela nos decían la democracia es el sistema universal donde todos gobiernan en la plaza pública, el ágora, se juntan, debaten y luego van y hacen las cosas que los ciudadanos han decidido? Todos los ciudadanos eran unos poquitos sujetos. Y esto para los derechos humanos es muy importante, porque el todos de la declamación de los derechos humanos no siempre es el todos de los seres humanos. Son todos, pero resulta que la incidencia, la referencia de ese todos son unos pocos sujetos privilegiados.
Y esta era la democracia griega, era la democracia de todos los ciudadanos, pero para ser ciudadano había que ser blanco, rico, adulto y varón. Todos los demás sujetos, es decir, todas las mujeres por su condición de mujeres, pero muchos varones quedaban subalternizados. Este andros, entonces, es el punto de vista, los intereses del sujeto poderoso que deja fuera todas las mujeres, pero también muchos varones subalternizados. Me interesa mucho que tengamos este concepto como un concepto interseccional, porque va a juntar cuestiones de sexo, de raza, de clase, de edad, etcétera, que lo pensemos como un concepto que nos explica muchísimas instituciones contemporáneas, que desde el feminismo es una manera, por un lado, de mostrar cuál es el núcleo de la exclusión, de la naturalización de la exclusión, y ese núcleo está en los cuerpos, ahora me quiero referir a eso, esa naturalización está en los cuerpos, señalar el núcleo de la exclusión, pero también abrir un orden de alianzas. El feminismo no es solamente una alianza entre mujeres, obviamente no todas las mujeres son feministas, pero aún entre quienes lo son, no es una alianza solo de mujeres, es una alianza de mujeres con otros grupos subalternizados de la misma manera que las mujeres, de la misma manera arbitraria y subordinados a ese androcentrismo, a ese dominio de un punto de vista que se hace pasar por el universal, pero que solo corresponde a unos pocos sujetos privilegiados. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Era la clase de filosofía que esperaban? Bueno. Los cuerpos. Ahí hay un núcleo también, yo dije, el núcleo del feminismo, el núcleo fuerte político del feminismo es mostrar que las relaciones de poder están naturalizadas y que esa naturalización excluye a un montón de sujetos. Esta idea de hablar de la naturaleza es siempre una manera de fijar relaciones de poder, no discutir esas relaciones de poder. Y el problema es que esas identidades a las que se alude, el ser blanco, el ser esclavo, el ser niño, el ser mujer, están en los cuerpos. Y no podemos escapar a los cuerpos. Entonces, cuando las personas se encuentran leyéndose en clave de poder. No solo quien oprime, sino también el oprimido. Lee ese cuerpo como un cuerpo al que debe obedecer. Y esta me parece la parte más perversa, más perniciosa de naturalizar los lugares sociales en función de la naturaleza o de las corporalidades. Y lo vamos a ver, obviamente, en expresiones más contemporáneas con la construcción de ciudadanía de corporalidades diversas sexualmente, como el travestismo. La construcción de la ciudadanía travesti es salir de esa cárcel de pensar una persona travesti vista en el espacio público como un cuerpo disponible para la prostitución. Es interpretada de esa manera cuando es el lugar al que son condicionadas porque son excluidas de todo otro resto de espacios donde podrían tener otro tipo de vidas. Pero bueno, eso queda para el final. Entonces, en el androcentrismo, que es el concepto que me interesa que fijemos, en el androcentrismo lo que se representa no es solo el sexismo, es clasismo, es etnocentrismo, es adultocentrismo. Todos esos aspectos se expresan en la idea del andros. Muchas relaciones de poder que subalternizan o subordinan a todas las mujeres y a muchos otros sujetos por otras condiciones que no son solamente el género. Cuando en la... Bueno, y otra cosa más quiero decir. ¿Vos tenés un reloj o algo? No, vos sí. Yo sigo. Me tiene que traer una onda como los mapuches, así me tiran un piedrazo y... Bueno. Otra cosa quiero decir. Aristóteles, entre otras cosas que deja fijadas para la posteridad, para prácticamente 2000 años de historia de la filosofía, es la relación entre el pensamiento, el lenguaje y la realidad. Para Aristóteles, el pensamiento, el lenguaje y la realidad tenían la misma estructura, las mismas categorías. Quiere decir que la lógica, aquellas reglas con las cuales pienso, se expresan en un lenguaje que tiene la misma estructura y expresan en ese lenguaje la estructura del mundo. Va a haber verdad cuando lo que digo es adecuado con lo que hay y va a haber falsedad cuando lo que digo no es como lo que hay. La idea de verdad o falsedad es la adecuación entre el lenguaje y la realidad. Una relación que se llama semántica dentro de la filosofía del lenguaje, ¿no?
Entonces, para Aristóteles la estructura es la misma, la de la lógica, o sea, el pensamiento, el lenguaje y la realidad. Esto implica, él hace una primera sistematización muy importante y prácticamente hasta mediados del siglo XX fue la lógica prevaleciente. Él hace una sistematización de la lógica, que es la teoría del silogismo, que habrán visto en la escuela, ¿no? Cuando él hace esa sistematización de la lógica, no solo está sistematizando el modo de la estructura del pensamiento y distinguiendo el pensamiento correcto del incorrecto, está diciendo cómo se argumenta, de qué manera se habla de modo correcto, cómo nos referimos al mundo, y está hablando de la misma estructura del mundo. Él basa la lógica en 3 principios. Los voy a hacer retornar a la adolescencia. Es un viaje esto. El principio de identidad, que dice A es A. El principio de no contradicción, que dice no puede ser a la vez A y no A. Y el principio de tercero excluido, que dice es A o no A y no hay una tercera posibilidad. Esos principios, que son principios lógicos que parecen obvios cuando uno los lee, ¿no? Principio de identidad, de no contradicción y de tercero excluido, vamos a volver sobre ellos cuando discutamos la dicotomía sexual, cuando discutamos cómo se interpretan los cuerpos, porque esos principios pasan de la lógica a la ontología. Nos van a decir que si hay un principio de identidad A es igual a A, entonces yo puedo interpretar la realidad diciendo que esa realidad no va a mutar. Si hay un principio de no contradicción y un principio de tercero excluido, me van a fijar una de las características de la dicotomía, después lo voy a explicar un poquito mejor, que es la condición exhaustiva de la dicotomía sexual, exhaustiva porque me dice, acá hay un problema y es el problema de la interpretación de la dicotomía, no es que esté mal la lógica, está mal cómo interpreto la realidad en función de esa contradicción lógica. Cuando pienso dicotómicamente la sexualidad, no pienso alguien puede ser varón o no varón y no hay una tercera posibilidad, sino que pienso que el único modo de ser no varón es ser mujer. Por eso lo pienso dicotómicamente. Miro un cuerpo y digo, es varón, por lo tanto es no mujer. Miro un cuerpo de mujer y digo, es mujer, por lo tanto es no varón. Y no considero que haya ninguna otra posibilidad para los cuerpos. Entonces, si bien lógicamente A o no A, el principio de no contradicción, está bien, no puede ser a la vez A y no A, y el principio de tercero excluido, o bien es A o bien es no A, cuando yo lo interpreto en la realidad, suponiendo que dicotómicamente A es varón y no A es mujer, o viceversa, A es mujer y no A es varón, cuando lo interpreto de esa manera digo, un varón es un varón, o una mujer es una mujer. No me vengan con eso de estoy transitando una subjetividad y era varón, pero ahora migré hacia una condición queer, no quiero que definan mi género. No me vengan con esas cosas. A es A, me dice Aristóteles, ¿no? No puede ser a la vez A y no A, es decir, no puede ser a la vez varón y mujer. ¿Qué hago con un cuerpo hermafrodita que va a ser interpretado con sus genitales? ¿Qué hago con un cuerpo que es interpretado sexualmente de una manera, cuya subjetividad de género se expresa de otra? Lo que me dice la dicotomía es A o no A, no hay una tercera posibilidad. ¿Y qué hago con esta idea de la exhaustividad, entonces, de la condición sexual, pensando que A y no A me explican absolutamente todas las condiciones identitarias posibles? Esa lógica, a la vez lógica y ontológica, esos principios a la vez lógicos y ontológicos, esos principios que me dicen cómo pienso, pero también cómo es el mundo, esa doble condición lógica y ontológica recién se rompe con la lógica moderna a mediados del siglo XX, o digamos en el primer tercio del siglo XX, se rompe la ilusión de que ese lenguaje solo me describe un modo de ser del mundo, y se puede separar la forma lógica que puede ser interpretada por muchos mundos posibles, por muchas interpretaciones posibles. Aparece la idea de los sistemas axiomáticos. Un sistema axiomático es una formalidad, pero puede ser interpretada de muchas maneras. Esto habría que explicárselo a los economistas que creen que si axiomatizaron la economía, explicaron que la ley de la oferta y la demanda es el único modo de explicar la economía. El mundo es así. Eso tiene 2500 años y ya hace un par de siglos que podríamos decir que podemos mirarlo de otra manera.
Entonces, ustedes ven que la influencia de estos principios filosóficos de Aristóteles y de Platón, pero sobre todo de Aristóteles, es enormemente poderosa. Cuando se discutió acá en la Argentina matrimonio igualitario, una de las cosas que se decía es que era antinatural. Cuando se discutió la ley de identidad de género, lo mismo. La idea de antinatural es que rompe supuestamente una ley que está puesta de alguna manera inmodificable y que nosotros con nuestra voluntad legal pretendemos hacer cambios que son inaceptables porque romperían el orden natural. Fíjense que en la década del 70, durante la dictadura, en nuestra carrera de filosofía, había dos corrientes que estaban prohibidas, dos corrientes filosóficas, que eran el marxismo y la filosofía analítica. Y el argumento por el cual ambas corrientes filosóficas estaban prohibidas es porque eran el origen de la subversión. La subversión, decían desde el pensamiento clerical que avalaba la dictadura, la subversión es procurar revertir el orden natural. O sea, ¿qué es esto de pensar que amo y esclavo no es un orden natural y que las relaciones de poder podrían ser revertidas? Esta manera de no confiar en el orden natural, discutirlo y procurar entonces revertir lo que no podía ser revertido porque era un orden natural, era lo que originaba la subversión. Y entonces Jorge y yo, por ejemplo, éramos dos sátrapas dentro de esas corrientes filosóficas. Cuando pensamos entonces ese orden natural de esa manera, lo que hacemos es fijar relaciones de poder. ¿Qué pasó en la modernidad? En la modernidad hubo una crítica muy fuerte a esta idea, a esta concepción del poder. Y esa crítica dio con dos revoluciones que fueron muy importantes, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Miren que di un salto de 400 años antes de Cristo al 1700. Lo doy porque me interesa discutir la influencia del feminismo y me interesa discutir esta cuestión de la ciudadanía, el poder y los cuerpos. En otro momento podemos ver toda la historia de la filosofía medieval, moderna, etcétera, en relación con cómo la filosofía no es que dejó de lado a las mujeres, las dejó de lado en su ejercicio, pero no en su tema. La filosofía se ocupó de las mujeres, pero para decir que eran inferiores y para justificar por qué debían ser excluidas de lugares de decisión. Kant, por ejemplo, consideraba que había una naturaleza femenina y masculina y que había una ética, que era una ética que implicaba ya no un orden material, sino el imperativo categórico, era una resolución formal de la ética. Pero él va a decir que en la naturaleza masculina está la capacidad de abstracción, racionalidad, objetividad, y en la femenina no hay capacidad de objetividad, racionalidad, sino que lo que hay es, hay virtudes, dice, pero no son las mismas que en los varones. Las virtudes eran ser pulcras, tener una conversación amable, tener una serie de, digamos, unas cualidades un poquito menores, eran de salón nuestras cualidades, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando hay que tomar una decisión moral, y para Kant, tomar una decisión moral era algo que ocurría en la conciencia de cada sujeto, en su libertad personal estaba someter esa situación a lo que él llamaba el imperativo categórico, ¿no? Teníamos que pensar esa situación y decir, ¿sería deseable que esta situación fuera universal? Si yo puedo desear que sea universal, esa situación es buena, pero si no, no. Yo puedo mentir por necesidad y pensar, ¿sería deseable que todo el mundo mintiera? No, porque se pierde el criterio entonces de qué es verdad y falsedad y por lo tanto no es deseable mentir, está mal. Entonces, universalizar, está bien robar, yo en caso de necesidad puedo robar, pero está bien no, porque si todos robamos entonces no habría ninguna posibilidad de retener las cosas, de ganarlas y poder mantenerlas, etcétera. Ahora, para eso yo tengo que universalizar la acción, y si yo no tengo capacidad de universalidad, si yo no tengo la capacidad de pensar en términos universales, yo no puedo tomar una decisión moral por mí misma. Si soy mujer y no tengo capacidad de racionalizar y universalizar, no puedo aplicar el imperativo categórico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Kant decía, las mujeres no tienen capacidad para... no tienen capacidad ética, sino estética, ¿no? Es decir, que no nos tienen que decir, alguien nos tiene que decir qué es lo bueno, porque no somos capaces de aplicar el imperativo categórico porque no somos racionales.
Pero esa persona además no nos lo puede decir en términos universales y abstractos, porque no entendemos, nos lo tiene que decir en términos estéticos. Por ejemplo, no hagas eso que queda feo. ¿Se los dijeron alguna vez? Claro. Son kantianas nuestras madres, ¿no? Bueno, quiere decir que, fíjense cómo saltamos de Aristóteles a Kant, quizás el gran filósofo de la modernidad, y sin embargo, esta idea de la inferioridad de las mujeres, de la incapacidad racional, se mantiene. Y se mantiene a tal punto que si nosotros pensamos en alguien como Freud, por ejemplo, y en los orígenes del psicoanálisis, también va a considerar que el superyo de las mujeres, es decir, esa capacidad, el superyo es esa capacidad para introyectar una norma, ya no obedecemos lo que nos dicen de afuera, sino que logramos incluir la norma y tomar decisiones propias porque la norma ya está introyectada. Pero las mujeres tenemos un superyo lábil, medio borroso, entonces no somos capaces de incorporar con rigor la norma. ¿Esto qué quiere decir? Que nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, porque solas no podemos. Sola no podés es una de las frases con las que se inicia un ciclo de violencia, ¿no? Dependés de mí, sola no podés, sos una inútil, y luego toda la catarata que le sigue a este tipo de consideraciones. ¿Ven cómo yo puedo llegar a la modernidad arrastrando muchos de estos sentidos de naturalización de los lugares sociales, de exclusión de las mujeres de las capacidades más valoradas de lo humano, como son la racionalidad? Aristóteles tenía una explicación de por qué no éramos racionales, y es que el embrión humano estaba destinado a ser perfecto, es decir, varón. Pero a veces por un error de cocción, saben quién, el microondas somos nosotras mismas, así que el error de cocción ya saben a quién atribuírselo. En lugar de varón salía una mujer. ¿Cuál era ese error de cocción? Aristóteles decía que el ser humano atravesaba por 3 períodos, ¿no? 3 almas diferentes que se iban desarrollando una a partir de la otra, evolucionando una a partir de la otra. La primera era, en los primeros momentos del embrión, era el alma vegetativa. El alma vegetativa se comparte con los vegetales, es el alma que permite nutrirse, que permite la vida. Luego venía el alma animada. El alma animada se comparte con los animales, es el alma que permite el movimiento, por ejemplo, cosa que el alma vegetativa no. Y solo después aparecía el alma racional. El alma racional era la específicamente humana. Eso quiere decir que ese embrión iba a ser humano una vez que había evolucionado del alma vegetativa y la animada al alma racional. Con lo cual, si ese embarazo se interrumpía antes del ingreso del alma racional, no se trataba de la eliminación de un ser humano. Posición que siguieron también Aristóteles, Santo Tomás, la idea de que no era punible el aborto en las primeras etapas porque no se trataba de un ser humano. Y cuando analizamos la embriología y algunos de los argumentos actuales en relación con el aborto, vamos a ver que algunas de esas justificaciones tienen que ver con cuestiones de neurología, con la capacidad para sentir dolor, con el desarrollo de un sistema neurológico. Estas cosas son las que hacen pensar, bueno, esta es una etapa en la cual ya no puedo interrumpir un embarazo diciendo no hay ningún tipo de lesión, ¿no? Parece ser que está en desarrollo. Hasta mediados del 1800 la Iglesia sostuvo esta posición. La posición de la Iglesia de la vida desde el momento de la concepción es una posición que asume recién a mediados del siglo XIX, y no por el tema del aborto, que no era un tema en ese momento. Como digo, la Iglesia no tenía problemas con esta interrupción porque estaba dentro de su teología poder interrumpir el embarazo en las primeras semanas, sino por la cuestión de la Virgen, porque se suponía cuando la Virgen había sido concebida sin pecado. Entonces, ¿cuándo fue concebida sin pecado? Y a su vez había concebido a Cristo, que supongo que era un poco ofensivo decir que Cristo era primero como una lechuguita, después como un conejito y recién después era el Hijo de Dios, ¿no? Era como evolutivamente era un poco irrespetuoso. Entonces, la idea de que la Virgen debía ser sin pecado desde el primer momento y no desde que el alma racional ingresaba, sobre todo porque por ser una mujer ingresaba más tarde el alma racional, y ese era el error de cocción. Aristóteles decía a los 40 días si es varón, a los 80 si es mujer. O sea que las mujeres éramos como incompletas, medio crudas, la racionalidad entonces que teníamos era una racionalidad imperfecta, porque el alma por ese error de cocción había ingresado más tarde. Para que esto no se pudiera decir de la Virgen María, la idea era la Virgen María
fue concebida sin pecado desde el primer instante, desde el momento de la concepción. Y ahí es que cambió la posición de la Iglesia Católica, pero no por un problema que tuviera que ver con el aborto. Esto es lateral, pero tiene que ver con que muchas veces es necesario leer un poquito de filosofía medieval, un poco de teología y enterarse de que cuando nos dicen la familia es una unidad natural, bueno, la familia cambió con el capitalismo, de ninguna manera era una unidad natural. La familia era, como decía Kant todavía en el 1700, la familia es la unidad, es la propiedad del patriarca. La mujer, los hijos, los esclavos y la hacienda. Es decir, la familia era todo lo que era propiedad en un sentido patrimonial. En sentido patrimonial, el patriarca tenía no solo la tierra, los animales, sino que tenía sus esclavos como patrimonio, su mujer y sus hijos. Por eso, el gran cambio en la Revolución Francesa fue pensar que ningún ser humano podía tener un dueño que no fuera él mismo. Locke, en 2 tratados sobre el gobierno, dice, todo hombre tiene una primera propiedad en sí mismo, y a esta propiedad nadie tiene derecho excepto él. Es decir, no hay esclavitud posible. La propiedad de un hombre, la primera propiedad de un hombre es él mismo, su propio cuerpo. Él mismo es propietario de su humanidad. No puede haber alguien propietario de un esclavo. Era una idea en contra de la esclavitud. Uno de los trucos del feminismo es hacer un test de cambio de sexo, ¿no? Para ver si una expresión es genuinamente universal, porque podemos decir que, pero John Locke, calculemos, ¿no? Mediados del 1600, cuando John Locke decía esto, quería decir cualquier sujeto en la humanidad o quería decir los varones. ¿Qué hombre, como nos dice la Real Academia Española, ¿no? Cuando decimos hombre, ¿estamos hablando del universal de lo humano o estamos hablando solo de los varones? Y nos dicen, no, estamos hablando del universal de lo humano, ¿no? Yo lo llamo el Tribunal de la Inquisición de la Lengua, ¿no? Por sus actitudes así siempre tan predispuestas a la apertura. Cuando Locke decía todo hombre tiene una primera propiedad en su propio cuerpo y en sí mismo, y a esta propiedad nadie tiene derecho excepto él, si nosotros sacamos hombre y ponemos mujer, 400 o 500 años después, ¿no? Y decimos toda mujer tiene una primera propiedad en sí misma y en su cuerpo, y esta propiedad nadie tiene derecho excepto ella. ¿Cómo les suena? ¿Les suena como algo que se cumplió hace 500 años o que está pendiente de ser cumplido? Está pendiente. Entonces, cuando hablamos de esclavitud, estamos hablando de un solo tipo de relación de apropiación, de relación patrimonial. ¿Por qué pasó eso? Porque en la modernidad hay una división muy fuerte entre lo público y lo privado. Lo que se va a discutir es lo público. Y yo dije, hubo una revolución previa que fue la revolución industrial. ¿Cuál es el valor de la revolución industrial? Que va a cambiar la relación de esclavitud por el contrato laboral. Hay un primer contrato que es el contrato laboral. ¿Qué va a decir? Va a decir que el dueño de los medios de producción puede contratar la fuerza de trabajo de un sujeto que libremente hace ese contrato y pactan un salario, ¿no? Entonces ya no hay esclavitud, hay trabajo asalariado. Hay un misterio que es peor que los teologales, que es por qué algunos son dueños de los medios de producción. ¿De dónde salió esa primera propiedad, ¿no? Esa naturalización de la primera propiedad. Pero esta naturalización de la primera propiedad es un aspecto muy fuerte de esta modernidad y de este contrato, de este primer contrato laboral. Y hay un contrato social. El contrato social, que tiene que ver con la Revolución Francesa, va a decir que, como decía el primer artículo de la Revolución Francesa, del Tratado de Derechos Humanos, de la Declaración de Derechos Humanos, todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Es una frase que nos parece de sentido común, ¿no? Sin embargo, fíjense si lo pensamos en esa tradición que llevaba 2000 años. Todos los hombres nacen libres quiere decir que no hay esclavitud natural. Antes decíamos que la naturaleza de un sujeto hacía que fuera amo o esclavo. Ahora decimos que todos nacen libres. Que nacen iguales quiere decir que no hay jerarquías naturales, es decir, que no hay ningún sujeto superior a otro. Y que tienen los mismos derechos quiere decir que todos tienen ciudadanía plena. Imagínense, todos los hombres nacen libres, no hay esclavitud, no hay jerarquías y todos pueden ejercer sus derechos. Este era el ideal de la Revolución Francesa y es el que figura también en la Declaración de Derechos Humanos del año 48, ¿no?
en la Declaración Universal. Ahora, ¿qué pasó? ¿Esto ocurrió en la modernidad? Pasó que para ser ciudadano, es decir, para caer bajo esa identidad de todos los que nacen libres, iguales y tienen los mismos derechos, había que hacer un momento fundacional que era el contrato social. ¿En qué consistía el contrato social? Consistía en reconocer al otro como un par, como un sujeto con derechos, y en acordar con el otro el respeto por esos derechos. Un derecho muy importante era el derecho a la vida o a la integridad corporal, y otro derecho muy importante, y se turnan a ver cuál es primero y cuál después, es el derecho de propiedad. Es decir, el pacto social fundamentalmente iba a legitimar el derecho de propiedad. ¿De qué manera? Diciendo, yo respeto tu propiedad a cambio de que respetes la mía. Yo no me voy a apropiar de tus bienes a cambio de que vos no te apropies de los míos. Y era un primer pacto. No nos vamos a agredir, no nos vamos a matar y nos vamos a respetar la propiedad. Ahora, para que este pacto tuviera sentido, en primer lugar, estaba hecho en términos de derechos universales y abstractos. Por lo tanto, para hacer el pacto, que era un contrato, tenía que ser un sujeto capaz de comprender derechos universales y abstractos. ¿Y qué estuvimos diciendo sobre la capacidad de universalidad, abstracción, racionalidad? Había sujetos que no tenían esas capacidades. Las mujeres no podían acordar el contrato social, porque no tenían capacidad de universalización, abstracción. Entonces, ese todos de los derechos excluía a la mitad de la humanidad, que eran las mujeres. Pero excluía un poquito más, porque esos sujetos europeos que iban a hacer esta revolución industrial, esta revolución francesa, iban a considerar que había sujetos que no tenían un pensamiento racional abstracto. Por ejemplo, los afrodescendientes tenían ese pensamiento mítico, hablaban con la naturaleza, se identificaban, le pedían permiso a los árboles para armar tambores, como me dijo una vez un diputado cuando yo quise legitimar un espacio para la cultura afro, que luego lo hicimos, pero me costó un poco de trabajo. Me decía, pero tienen una religión diferente, le hablan a los árboles. Bueno, esto mismo pensaban los europeos unos siglos atrás. Entonces, si estos sujetos afrodescendientes no tenían capacidad de abstracción porque tenían un pensamiento mítico, metafórico, etcétera, no eran capaces de firmar el contrato social, por lo tanto no eran capaces de ciudadanía, quedaban afuera. Las mujeres quedaban afuera por esa misma incapacidad, los indígenas quedaban afuera. Había ocurrido la conquista, pero esos sujetos no eran reconocidos como sujetos con una capacidad de abstracción y de universalidad. Por lo tanto, no eran pares en este contrato social. Y los niños tampoco, porque no tenían madurez. ¿Quién puede firmar un contrato? ¿Puede firmar un contrato una persona que no lo comprenda? Porque tiene una discapacidad mental o porque tiene un padecimiento mental, no puede. ¿Una persona que es menor de edad puede firmar un contrato? No, no puede. Entonces, la idea era que estos sujetos eran como menores de edad perpetuos, nunca accedían a la autonomía porque no tenían esas capacidades intelectuales. Entonces, ese acuerdo que dice todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos, no incluye a los afrodescendientes, no incluye a los indígenas, no incluye a los niños, no incluye a las mujeres y no incluye a los pobres. Porque si vamos a acordar el derecho de propiedad, tenemos que tener una propiedad, si no, ¿qué hacemos ahí? Es como una discusión de consorcio. ¿Quiénes van a la reunión de consorcio? Van los propietarios, ¿vivan ahí o no vivan ahí? El que vive ahí y se pasa el día ahí porque alquila, o porque es el portero, o porque trae el pedido del súper, o porque trae el diario, o porque duerme en un cartón en la puerta, tiene muchas ideas sobre ese edificio, pero no pueden participar, porque es de los propietarios el acuerdo. Bueno, hay una ciudadanía de consorcio. La ciudadanía de consorcio consiste en que solo son ciudadanos los propietarios. Y esta ha sido la ciudadanía en la democracia griega, llamada democracia, pero donde todos eran unos pocos, y esta ha sido la democracia de la Revolución Francesa. Ese gran universal de los derechos humanos eran unos pocos sujetos. El todos, de ese que nos dicen, es el primer tratado universal la Carta de Virginia, los primeros tratados universales de derechos humanos, se refieren a sujetos que tienen que ser propietarios, tienen que ser blancos, porque si son negros o indígenas no califican, tienen que ser adultos y tienen que ser varones. ¿Les recuerda algo? Llevábamos 2000 años de Landros, hicimos toda la revolución, rompimos todo, y ahora que tenemos que repartir, ¿quiénes quedan como ciudadanos?
exactamente los mismos sujetos. Si nosotros hacemos la analogía con la cultura de los derechos humanos posterior a la Segunda Guerra Mundial, con ese tratado también universal de derechos humanos, ¿por qué si hay un tratado universal de derechos humanos en los años 40, después en los años 70 tenemos que recordar que las mujeres también son seres humanos y hacer una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? ¿Por qué tenemos que hacer una convención por los derechos del niño? ¿Es que los niños no entraban en el universal de derechos humanos? ¿Por qué tenemos que empezar a pensar que los pueblos africanos, los afrodescendientes, los migrantes, los discapacitados y ahora las personas de adultos mayores, tercera edad, no sé cómo se llama, donde voy a ingresar dentro de poco? Adultos mayores, bueno, los adultos mayores, ya estamos llegando. ¿Por qué tengo que pensar que hay una declaración especial si había hecho una que era universal? Porque el todos de los derechos humanos y el todos de la democracia es androcéntrico. Es un todos que se piensa a sí mismo en sus puntos de vista y en sus intereses y que a cualquier otro que quiera ingresar, como decía una vez en un encuentro feminista, decía una mujer negra, decía, nosotras somos mujeres con apellido. No hablen del feminismo en términos abstractos, diciendo todas las mujeres, porque cuando las mujeres somos negras, nos pasan cosas particulares y tenemos que aclarar. Yo soy una mujer, pero soy una mujer negra. Yo soy una mujer indígena, yo soy una mujer lesbiana, yo soy una mujer discapacitada. ¿Por qué tenemos que aclarar los apellidos de ser mujer o los apellidos de ser humano? Porque el que solo dice su nombre está pensando en un grupo de pares que tienen todas las condiciones de hegemonía. Ese es el punto de vista androcéntrico. Por eso me parece muy importante que la filosofía política feminista ha ido al núcleo de cómo se legitimaron formas de poder a lo largo de la historia que por condiciones portadas por los cuerpos se atribuyen a la naturaleza y determinan la naturalización de lugares sociales y la exclusión de ciertos sujetos. Y acá voy a hacer entrar, hablé de ontología, hablé de política, voy a hacer entrar la epistemología, porque una de las cosas muy importantes dentro de la modernidad es el surgimiento de la ciencia moderna. ¿Y la ciencia moderna qué va a decir? Va a decir, bueno, la ciencia no debe ser dogmática, no debe ser... La ciencia se estudiaba en los lugares de clausura de los sacerdotes. ¿Cómo se llaman esos lugares? Claustros, no, los monasterios, en los monasterios. En los monasterios se estudiaba el latín, por supuesto, que era la lengua franca, no el inglés como ahora, que es otro monasterio, pero no sé si vamos a llegar a hablar de eso. Pero el latín y la cultura científica, religiosa, política, jurídica, todo ese saber se desarrollaba en los monasterios. Cuando el poder de la Iglesia se resquebraja, cuando la ciencia adquiere autonomía como algo opuesto a la religión dogmática, y la ciencia se piensa como un saber construido colectivamente, nos van a decir, hay ciertas condiciones que tiene que cumplir el sujeto de la ciencia. Ese sujeto de la ciencia va a tener un saber que es el más confiable posible, pero es el más alto saber al que un ser humano puede acceder, porque va a estar probado. Ya dejamos de confiar en el ojo de Dios, que nos dice cómo son las cosas y nosotros solo obedecemos. No tenemos ninguno de nosotros un ojo omnisciente, por lo tanto tenemos que crear la mayor confianza posible en la construcción de ese conocimiento. ¿Y qué nos va a decir? Nos va a decir, el conocimiento debe ser racional, porque las emociones son idiosincráticas, variadas, nos vuelven locos, las pasiones nos toman, ¿no? La idea de pasividad con respecto a las emociones es un aspecto muy fuerte. Por lo tanto, el conocimiento debe ser racional, es algo que puede ser probado y que puede ser legitimado. Debe ser objetivo, porque si es subjetivo, nuevamente, el sujeto se está poniendo en juego y la idea acá es asemejarse lo más posible al ojo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Neutralizando nuestra subjetividad y describiendo con el mayor desapego posible. ¿Alguien hizo acá alguna formación científica? Porque esto es, en general, lo que se da como indicación de cómo debe ser la ciencia. La ciencia es desapegada, separada de su objeto, objetiva, debe describir lo que ve sin involucrarse, sin preferencias, sin tendencias personales. Debe ser explicitada en lenguaje literal, porque cualquier metáfora puede ser interpretada de maneras variadas, entonces cuanto más literal el lenguaje, mejor. La idea es que ese ojo que ve y describe la naturaleza sea intercambiable por cualquier otro.
Es decir, que si yo como sujeto de la ciencia describo un hecho, cualquier otro en mi lugar tendría que poder ver lo mismo. Lo tengo que describir de manera tal que otro pueda revisar ese saber, ponerlo a prueba y encontrar lo mismo que encontré yo. ¿Cómo se legitima entonces? Intersubjetivamente. Lo que hago es, entre todos los sujetos de una comunidad científica, legitiman colectivamente un punto de vista que desde el punto de vista de cada uno podría ser errado, pero que cuando todos lo ponen a prueba y lo aceptan, es algo instituido dentro de la ciencia. Y acá empiezan los problemas, porque esa ciencia experimental de la modernidad fue desarrollada ya no en los conventos, sino en las universidades. Primera resolución de las universidades, acá no entran mujeres. ¿Por qué no entran mujeres? Porque no son capaces de pensamiento racional y abstracto. Me lo decía Aristóteles y me lo confirma la nueva ciencia experimental. La craneología va a decir que los cráneos de las mujeres son más pequeños de los que de los varones. Y como el tamaño importa mucho, un cráneo grande es mejor. Y por lo tanto, vamos a dejar entrar los de cráneo grande. El peso y la medida era fundamental en la ciencia experimental. Se comienzan a pesar y medir los cerebros, y los cerebros de las mujeres eran más pequeños. Hoy se interpretaría según la cantidad de redes neuronales, no según el peso y el tamaño. De hecho, cuando murió Einstein, parece que había mucha desesperación por ver el cerebro, y cuando vieron que eran un poco pequeñitos se quedaron desilusionados los científicos. Pero la inteligencia de Einstein no estaba en el tamaño de su cerebro, ¿no? Entonces la idea del cerebro, la craneología, que era la ciencia del momento, y después otras explicaciones. La lateralización cerebral, el hecho de que un hemisferio tenía funciones y otro tenía otras, y en las mujeres estaba uno más desarrollado, que era el emocional, y en los varones el más desarrollado era el racional. Es decir, empezaron a haber explicaciones de por qué las mujeres no podían acceder a esas instituciones de producción del saber. Pero no solo las mujeres. Esta idea de los cráneos y los cerebros también afectaba a los afrodescendientes, también afectaba a los indígenas. Nuevamente empezamos a ver que la explicación empieza a restringir esas capacidades presuntamente universales y objetivas, las tienen unos pocos sujetos, y ellos son los adecuados para construir la ciencia moderna. ¿Qué va a decir la ciencia moderna? Entre otras cosas, que esos sujetos no tienen capacidad, ni para la política, ni para el derecho, ni para la ciudadanía. Entonces se dan cuenta cómo se va generando una especie de corset en el cual las instituciones creadas en la modernidad para la presunta democracia universal y ciudadanía universal son construcciones hechas desde los intereses y el punto de vista de un tipo de subjetividad hegemónica, legitimando en las instituciones la exclusión de otros modelos de pensamiento. ¿Vamos viendo eso? Bueno, aquí aparece una cuestión que tiene que ver con el modo en que el feminismo va a recibir esta construcción de la ciencia moderna y esta construcción de la política. Ya en ese momento, fines del 1700, siglo XIX, cuando se establece esta Revolución Francesa, que tiene influencia en nuestra propia Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo es en 1810, y en 1811 el Cabildo del Río de la Plata dice que no van a poder ingresar al Cabildo y participar de las asambleas de vecinos ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. ¿Les gustó? Porque parece que se habían equivocado. Al principio de eso no les había llegado tan claro con los textos de Rousseau, ¿no? El Emilio, donde dice cómo hay que educar, y que cuando lo leemos decimos qué maravilla la educación universal. Hay un capítulo al final que es la educación de Sofía. Sofía es la hermana de Emilio y hay que educarla de manera distinta. Le dedico un apéndice diciendo que Sofía debe ser educada para agradar a Emilio. Que una mujer que tiene conocimiento es una desgracia para todo el mundo. Ese todo el mundo excluye a las mujeres, porque para nosotras no es una desgracia, pero el todo el mundo es el todo el mundo hegemónico, que cuando las mujeres empiezan a acceder al conocimiento, como decía un biólogo llamado Edward Clark, a fines del 1900 le preguntan en la Universidad de Boston si era bueno que las mujeres ingresaran a la universidad y que él diera como biólogo una opinión al respecto. ¿Es bueno que las mujeres ingresen a la universidad? Entonces él escribe un libro que se llama Sexo y Educación, donde recomienda que no ingresen las mujeres a la universidad, porque dice que a medida que se aprende, sobre todo lógica y matemática, el cerebro se agranda y los ovarios se encogen. Entonces parece que él dice,
el conocimiento en las mujeres se obtendría a un alto costo en su capacidad reproductiva. Es interesante, y nuestra función es reproductiva, es interesante que esta cuestión de la capacidad reproductiva, porque en las estadísticas actuales, a mayor nivel de educación, menor cantidad de hijos. Así que, ¿quién sabe? A lo mejor. ¿Qué pasó en la modernidad? Las feministas, en ese momento ya, en 1700, como dije, Mary Wollstonecraft y también Olympe de Gouges. Olympe de Gouges había sido una revolucionaria francesa que cuando ven que ellas habían peleado en la revolución, triunfa la revolución y no pueden, tenían prohibido el ingreso a las asambleas, así como acá, después en el Cabildo, las mujeres entonces comienzan a armar lo que llaman clubes de quejas. A los varones les encantaba. Ellas se juntaban en el club de quejas, juntaban todas las quejas, las escribían y se las daban a los varones para que las trataran, ya que ellas no podían entrar en las asambleas. Entonces los varones declararon el estado de sitio, más de 3 mujeres se las llevaban presas cuando estaban en el ámbito público solas. Bueno, digamos que no se favoreció la participación de las mujeres. Por otro lado, había esa división tan tajante entre lo público y lo privado que decía el ámbito público es para los varones, el privado para las mujeres. Y en ese ámbito público rige el Estado, es decir, el Estado va a garantizar que una de esas formas naturales de poder, que es el fin de la esclavitud, no se vuelva a implementar. Va a garantizar el contrato laboral, supuestamente el Estado. Mientras que las mujeres en el ámbito privado van a sentir la vigencia de otras 2 relaciones de poder que quedan naturalizadas en la estructura de la familia. La familia ya no era la propiedad del patriarca, la mujer, los hijos, los esclavos y la hacienda, la familia pasa a ser la familia nuclear, porque la producción se va a dar en la fábrica, en el espacio público, con los obreros. Entonces ya no eran necesarios los esclavos. Lo que había era un varón, una mujer y sus hijos. Esa familia nuclear es producto de ese surgimiento del Estado moderno y del surgimiento del sistema capitalista. Por eso digo que la idea de que puede haber otros órdenes familiares, como surge a partir de la ley de matrimonio igualitario, y esa oposición diciendo que la familia es una unidad natural, de ninguna manera es una unidad natural, es bastante joven en términos de humanidad y no ha sido la estructura que la Iglesia apoyó durante mucho tiempo porque 1/3 del diezmo era para ellos, o sea que de otra manera todo el... Bueno, no me tengo que pasar de jacobina porque esto queda grabado para la posteridad. Pero yo creo que el artículo 2 de la Constitución hay que volarlo y que nadie tiene por qué subsidiar la Iglesia, pero bueno, eso es una opinión. Dentro, entonces, del ámbito público, la institución es el Estado. Dentro del privado es la familia como una institución que queda en el lado de la naturaleza. En el ámbito público va a estar el trabajo productivo. Y en el ámbito privado también va a haber trabajo, el trabajo reproductivo. Pero ¿qué va a pasar con el trabajo reproductivo? El trabajo productivo es asalariado y el trabajo reproductivo no es asalariado. Ahora, ¿en qué consiste el trabajo reproductivo? Porque parte de este efecto de dividir lo público y lo privado es que para los varones va a quedar en el ámbito de lo público y para las mujeres el ámbito de lo privado. Nosotras vamos a tener a nuestro cargo el trabajo reproductivo. ¿Por qué lo tenemos a cargo? Porque somos capaces de reproducir, porque tenemos útero, como decía Platón, tenemos ese demonio dentro de otro demonio, y por lo tanto tenemos capacidad biológica para reproducir. Entonces, la reproducción biológica va a ser una parte de este trabajo reproductivo, pero no es solo la reproducción biológica. Nace un niño, una niña, y hay un primer periodo de crianza que también está a cargo de la madre. Ese periodo también es reproductivo, pero es de reproducción social. Educamos a nuestros niños y a nuestras niñas según los roles que supuestamente van a cumplir en la sociedad. Los educamos diferencialmente. Le decimos al nene que no llore y a la nena que no pegue. Le decimos dejamos que él se desplace físicamente y en ella controlamos los movimientos. Le hacemos a él juegos de rol que tienen que ver con jugar con camiones, con armas, y las niñas con escobitas y con muñecas, porque esperamos que esa primera socialización los prepare para lo que van a hacer. Imitan a su papá y su mamá, hacen ese tipo de réplicas y por lo tanto reproducen las relaciones de poder en la sociedad. Esa reproducción, ese trabajo reproductivo social también está a cargo de mujeres. Reproducción biológica, reproducción social. Y después la peor de todas, la reproducción de la fuerza de trabajo. Porque dijimos, el dueño de los medios de producción contrata a un obrero. Ahora, el dueño de los medios de producción tiene las máquinas, porque todo esto es efecto de la revolución industrial. Su máquina
Si se rompe, la tiene que arreglar, si se le acaba el combustible, la tiene que alimentar, si se ensucia, la tiene que limpiar. Su obrero les trae toda la energía y lo manda hecho pomada a su casa, y en su casa, ese señor que salió con la ropa limpia, alimentado, con energía y con un poco de autoestima, va a volver desarmado, y alguien lo va a alimentar, le va a limpiar la ropa, le va a restaurar su autoridad. ¿Quién es esa persona que va a hacer todo eso? La mujer. La mujer le cuesta menos al dueño de los medios de producción que una máquina. No le cuesta nada. Él en la máquina tiene que invertir, en el obrero no, porque las mujeres hacemos eso gratuitamente. ¿Por qué lo hacemos? Muy bien, me gusta esa respuesta. Esa es la construcción moderna. El amor conyugal y el amor maternal se expresan a través de la tarea doméstica. El amor, como dice el refrán en el campo, en la camisa del gaucho se ve el amor de la china, ¿no? El señor que anda todo desaliñado, y dicen, uy, este no lo cuida nadie. El tipo que se llevó al trabajo un sándwich penoso y pobre, ¿no? No tiene la viandita monona que le prepara... El niño que anda con piojos o que no tiene el moño, la trencita con el moño bien hecho, todo eso es pensado como un abandono de una función natural que tienen las mujeres, que es la función de cuidado. Y hay una construcción de ese ideal de que lo que rige esa situación donde alguien trabaja gratuitamente en beneficio de otros, y el otros es plural, no debe recibir un salario, porque es la construcción de un ideal de amor maternal y conyugal que se expresa de esa manera. Esos son los mandatos. Supongamos que no hacemos esa tarea, o bien porque nosotras mismas trabajamos, porque la reproducción de la fuerza de trabajo de los varones la hacemos las mujeres, pero la reproducción de la fuerza de trabajo de las mujeres, ¿quién la hace? Si cuando dejamos la cama deshecha a la mañana, volvemos y está ahí, ¿no? Dejamos los platos, volvemos y están ahí. Entonces, esto no es que nunca se vio en la historia. Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, dice: el primer lugar de explotación es el hogar, y allí las mujeres sufren una doble plusvalía. Es muy importante darse cuenta que en esa estructura en la cual las mujeres son depositarias de la reproducción de la fuerza de trabajo, quien se beneficia en lo inmediato, obviamente, es el señor que se puede tirar a mirar con el control remoto y no tiene que hacer las tareas. Ahora, ¿es el depositario de nuestra furia? Hay que transformar esa furia en una furia eficaz. Si nosotros damos un subsidio a una mujer para que se quede en su casa cuidando a los hijos y haciendo las tareas domésticas, ¿estoy resolviendo la desigualdad de género? Estoy subsidiando en realidad a quien puede seguir contando gratuitamente con la reproducción de la fuerza de trabajo, incluso invirtiendo dinero público en que se continúe esa relación de poder en la cual alguien puede hacer a ese sujeto, mujer, objeto de una doble plusvalía, de una triple plusvalía, diría, ¿no? Porque está también la plusvalía emocional. Yo muestro a veces la imagen de un libro de lectura que dice: Elenita es una niña muy, muy buena, ayuda a su mamá a barrer, a cocinar, ayuda a su hermanito a hacer las tareas, y además todo lo hace con alegría. Esa segunda parte, no es que no podés ir puteando, ir a barrer ahí, no, tenés que hacerlo con una sonrisa y sintiendo que estás cumpliendo una función que es muy valiosa, porque gracias a eso todos están felices. El todos nuevamente te excluye, porque es androcéntrico. Entonces, la cuestión del lugar de las mujeres en esta nueva ciudadanía fue discutida por las feministas, que decían: ustedes están hablando de una ciudadanía de la cual estamos excluidas y están dejando de las 3 relaciones de poder, amo-esclavo, adulto-niño, varón-mujer, 2 de ellas, adulto-niño y varón-mujer, dentro de la familia como una relación natural de poder. No la tocaron esa relación. El patriarca, cabeza de familia, sigue teniendo como propiedad patrimonial su mujer y sus hijos, y se resolvió en todo caso de alguna manera la relación de amo-esclavo. Ya no hay esclavitud, hay un contrato laboral, podemos discutir eso, pero lo que indiscutiblemente quedó congelado dentro de las relaciones de poder es que dentro de la familia están legitimadas, como si fueran naturales. Entonces aparece un debate en torno a eso, y un debate en torno a la relación entre lo público y lo privado. El feminismo da esta discusión muy fuertemente, por un lado para decir,
como decía el feminismo de la igualdad en la década del 70, las mujeres tenemos las mismas capacidades que los varones. Si nos dejan estudiar, prepararnos y entrenarnos, vamos a poder cumplir los mismos roles. Ese feminismo de la igualdad trata de que haya políticas que eliminen las barreras. Si hay una barrera explícita, como la que decía, no pueden entrar mujeres a las universidades, que luego, recién en el siglo XX se modifican, las universidades se crearon en el siglo XV, esas barreras deben ser removidas. Las mujeres no pueden votar, esa barrera debe ser removida. Y así, ese feminismo que tenemos como estereotipado en el feminismo sufragista, la idea de querer votar o de querer tener derechos civiles y políticos, era la idea de un feminismo que procuraba que se rompiera esa barrera de la naturalización del lugar de lo público y lo privado como un lugar sexualizado para varones y mujeres. Luego hay un feminismo que resultó desarrollarse mucho en un momento muy conservador políticamente en Estados Unidos, que fue la década del 80. En ese momento surge un tipo de feminismo que dice, en realidad no es cierto que mujeres y varones seamos iguales, somos diferentes. Lo que tenemos que hacer es revertir la idea de jerarquía de esas diferencias. Es verdad que los varones son más racionales, más objetivos, y las mujeres somos más emocionales, empáticas, cuidadoras, pero eso es muy virtuoso, de ninguna manera es algo menor. Es más, si pudiéramos llevar al ámbito público esta capacidad de cuidado, generaríamos sociedades mucho más humanas. Entonces, se habla de, por ejemplo, la relación entre las mujeres y el medio ambiente, diciendo, nosotras preservamos el planeta. Yo quiero que lo preserven las mineras, que no usen fracking, que Enron no perfore y explote, que no invadan territorios porque tienen petróleo, que, no sé, que el Kurdistán pueda tener su república. No me parece que tenga que ser el útero de las mujeres el que incida en esas relaciones de poder. La verdad es que el feminismo de la diferencia tuvo en su momento un impacto muy fuerte porque se presentó además como una posición ética de cuidado de unos por otros, de preocupación de unos por otros y de consolidación de una sociedad que fuera una sociedad donde no solamente se practicaran en abstracto ciertos principios, sino donde se pensara en el destino de la otra persona como un destino que me compromete. Y eso tuvo un impacto en pequeña escala, pero sobre todo generó normas que lo que hacían es decir, bueno, a las mujeres les vamos a dar más licencia por maternidad para que maternen más tiempo, porque es muy importante el apego, el cuidado, estas son condiciones humanas que después nuevamente significó como una reducción a lo privado y a ciertos roles muy estereotipados. Y no le daban la misma oportunidad a los varones. Yo recuerdo, siendo defensora del pueblo, que se había hecho estos subsidios para jefes de hogar desocupados y a las mujeres le dieron esta posibilidad de quedarse en su casa cuidando a sus hijos. Y vino un hombre y me dijo, mire, yo tengo este subsidio y porque soy varón no me dejan quedarme en mi casa cuidando a mis hijos. Me mandaron a limpiar los baños del Departamento Central de Policía. Yo prefiero quedarme en mi casa cuidando a mis hijos porque soy varón, voy a estar excluido. Tiene toda la razón del mundo. Él prefería una tarea de cuidado, pero no le dan la oportunidad porque biológicamente es leído como un varón. Entonces no le corresponde el cuidado. Hay un feminismo en la década del 90, yo dije en los 70 feminismo de la igualdad, en los 80 un feminismo del cuidado, de la diferencia, en los 90 un feminismo mucho más crítico, no solamente con el lugar donde van a estar varones y mujeres, sino con la propia dicotomía, la propia diferenciación entre lo público y lo privado. Primero por ver que el ámbito de lo privado encubre relaciones de poder y por lo tanto es un ámbito político también, no es solo el ámbito público el político. Si yo analizo a la familia como una unidad, y no veo las relaciones de poder interiores y las subordinaciones e incluso las relaciones de disciplinamiento, de violencia y de abuso en el interior de la familia, no estoy viendo un aspecto político relevante. Entonces hubo todo un trabajo para romper esa relación entre lo público, incidencia del Estado, lo privado queda dentro del ámbito de la resolución individual de los conflictos, ¿no? Eso permitió que el Estado tuviera políticas, por ejemplo, contra la violencia doméstica, contra el abuso sexual infantil, que no había al principio una capacidad de intervenir porque decían, no, eso son cuestiones privadas, ¿cómo el Estado se va a meter con...? Porque el Estado liberal tiene esa restricción en relación con lo privado. En términos de derechos humanos tenemos que decir que los derechos civiles y políticos se violan cuando el Estado interviene abusivamente, cuando el Estado secuestra, tortura, prohíbe, censura, mata. Pero los derechos económicos, sociales y culturales requieren que el Estado intervenga. Los derechos económicos, sociales y culturales, que son los derechos donde las mujeres son mucho más discriminadas, son derechos donde el Estado viola por omisión
esos derechos, no por intervención abusiva. Viola el derecho a la educación si no construye suficientes escuelas de suficiente calidad, si no nombra el personal necesario. Viola el derecho a la salud si no da medicamentos, si no da espacios y horarios amplios y acceso a la salud en centros de salud cercanos a los lugares donde vive la gente. Entonces, la violación de derechos económicos, sociales y culturales se hace por omisión, por lo cual para las mujeres en esa desigualdad social siempre la violación de derechos es mayor en este ámbito y se hace de manera silenciosa, simplemente porque el Estado no da los recursos, no porque está violando, interviniendo abusivamente, que es algo mucho más denunciable, ¿no? Parte de la crítica entonces era criticar esa dicotomía entre lo público y lo privado, criticar todas las dicotomías, razón-emoción, porque se va a decir, bueno, la epistemología dice que el pensamiento debe ser racional, el pensamiento científico racional y no emocional, pero en realidad las emociones son productoras de conocimiento. La epistemología feminista, que se desarrolla fuertemente a partir de los años 70, primero va a decir qué pasó que no hay mujeres científicas en el relevamiento de cuántas mujeres hay. Ustedes saben, recientemente se discutió eso porque de unos casi 600 premios Nobel que hubo, creo que 70 han sido de mujeres, de toda índole, ¿no? Pocas en ciencia. Entonces, discutir la relación entre las mujeres y la ciencia, diciendo dónde están las mujeres en la ciencia, cuántas son, por qué no acceden a los espacios a los que tienen que acceder, es uno de los argumentos de la epistemología feminista. El otro es decir, ¿qué ha dicho la ciencia de las mujeres? Y esto se une con lo anterior, porque lo que ha dicho la ciencia de las mujeres es que somos incapaces para el pensamiento racional y abstracto. Por lo tanto, no estamos en la ciencia porque tardamos 4 siglos en ser aceptadas en las universidades, hasta los años 60 en ser aceptadas en los programas de doctorados, todavía ahora, muy recientemente en las academias de ciencias, y todavía hay gente que tiene premios Nobel y opina que no es bueno que haya mujeres en los laboratorios, como dijo recientemente un premio Nobel, dijo, no es bueno que haya mujeres en los laboratorios, es mejor hacer laboratorios solo de hombres, porque si no, ellas se enamoran de vos, vos te enamorás de ellas y cuando le haces una crítica lloran. Esta era su visión de incorporar profesionales de la ciencia en un laboratorio. Un rector de la Universidad de Harvard dijo hace unos 10 años, le preguntaron por qué había tan pocas mujeres en ciencia y dijo que habría que contemplar la posibilidad de que tuviéramos una incapacidad genética para el conocimiento abstracto y la ciencia. El señor era economista. Es raro el pensamiento, es como si le preguntaran por qué hay pobres y por qué hay gente que tiene una incapacidad genética para consumir. Entonces, por eso son pobres, ¿no? No logran tener el dinero necesario para... No es que les estemos restringiendo relaciones de acceso económico. Bueno, esto era lo mismo, el mismo tipo de explicación. La diferencia es que en ese momento Harvard está sostenido fundamentalmente por donaciones de empresas, muchas de las cuales están dirigidas por mujeres, porque algo ha hecho el feminismo en el último tercio del siglo XX, que amenazaron quitar sus donaciones si ese señor seguía en el rectorado. Entonces lo sacaron al señor y por primera vez Harvard tuvo una rectora mujer. Irse de mambo con la afirmación de la incapacidad genética está de acuerdo con algunos estudios en neurociencia que hablan del cerebro rosa y el cerebro celeste y de sesgos en la capacidad para producir conocimiento. Es algo totalmente actual, no es algo que podemos ubicar solamente 2.500 años atrás. Es interesante cómo en los momentos, y esto es algo que podemos, si estudiamos historia de la ciencia y sobre todo de la medicina y de las ciencias biológicas, en los momentos en que hay movimientos emancipatorios, la ciencia empieza a dar explicaciones deterministas de por qué esos sujetos que se quieren emancipar se tienen que quedar donde están. Los estudios racistas, cuando en el momento en que aparece esta desnaturalización de la esclavitud, aparecen las primeras teorías racistas, midiendo cerebros y cráneos. Aparece el primer feminismo, aparecen las primeras teorías de la determinación biológica que impedía que las mujeres tuvieran determinado tipo de desarrollo. Los pueblos originarios lo mismo. Y en este momento, las personas que defienden ciertos derechos de la diversidad sexual. Ya se están buscando razones genéticas y neurológicas por las cuales hay un determinismo de la diversidad sexual y, por lo tanto, en realidad no hay ningún tipo de derecho que reclamar porque cada cual es como está determinado a ser, ¿no? Y tiene las capacidades que está determinado a tener.
Las explicaciones de la ciencia en general son bastante retrógradas en relación con los movimientos sociales y políticos. Por eso me parece importante estar alerta y ver qué sesgos tienen ese tipo de investigaciones. Esto ha hecho también la epistemología feminista. Y lo que hace ese pensamiento crítico es tomar un concepto que es... ¿Qué hora es ahora? Porque yo... Las 8. ¿Tenemos un ratito? ¿Aguantan un cachito más? Lo que ha hecho el movimiento feminista es tomar un concepto que en realidad es un concepto de la sexología, que es el concepto de género. El concepto de género es de un sexólogo que se llama Mooney, John Mooney. Este sexólogo, en realidad, él había hecho su tesis sobre gusanos y cosas, insectos, ¿no? Mostrando que ciertos insectos, las larvas, los gusanos, los caracoles, qué sé yo, eran hermafroditas y que en realidad podían determinar su sexualidad como femenina o masculina según se necesitara para esa colonia reproducirse, etc. Es decir, que el cuerpo de esos insectos no estaba determinado sexualmente de antemano, sino que se determinaba en el ejercicio de un plan de la comunidad de insectos, una necesidad de reproducción, etc. Concibe este concepto de género aplicándoselo a los seres humanos y dice, los seres humanos podrían tener esta capacidad de desarrollar ese cuerpo en un cuerpo que está sexuado biológicamente, pero que podría desarrollarse como masculino o femenino en un género diferente. Y la idea de género era un desarrollo vinculado con la relación entre naturaleza e influencia social, ¿no? Nature, nurture. La idea de lo natural frente a lo que socialmente es construido. Y él iba a decir, si nace un bebé intersexual, y acá es muy importante pensar que esos cuerpos sexuados, como varón o como niña, que en general definimos por sus genitales, hay cuerpos, y no son pocos, son 1 de cada 2000 nacimientos, que son cuerpos intersexuales. Esto significa que su genitalidad es una genitalidad ambigua. Ambiguo es el término que se usa, sexo ambiguo. Se dice, por ejemplo, no se lee claramente el sexo del bebé, se dicen los protocolos clínicos, no se lee claramente el sexo del bebé, entonces vamos a determinar el sexo no leyendo los genitales porque no se leen bien. La idea de leer los genitales o de la ambigüedad, que en realidad la ambigüedad es un concepto semántico, es un concepto que indica que un mismo término, una misma palabra puede tener más de un significado, que según el contexto voy a definir el significado. Entonces, iba a dar un pésimo ejemplo, pero bueno, se entiende lo que es la ambigüedad, ¿no? Yo puedo decir, esta mañana quebré un banco y lo más probable es que me refiera a que me senté en un banquito y lo rompí. Me encantaría destruir una institución financiera y poder venir a contárselo a ustedes acá, no, en este preciso lugar. Pero lo más probable es que en esa ambigüedad de quebré un banco, el contexto inclina a pensar que pasó una cosa y no la otra. Banco es la misma palabra, pero significa en el contexto cosas diferentes. Esta idea de que la misma base material, es decir, lo que escucho o lo que leo, puede tener más de un sentido, aplicada en los cuerpos quiere decir, este cuerpo que estoy viendo, su materialidad, puede tener un sentido femenino o masculino. Los genitales me remiten a un significado que es su género. En general, la atribución de género es una atribución que se hace por los genitales. Veo genitales de varón y digo, tiene género masculino. Espero que su expresión de género, espero que su subjetividad de género, el modo en que se manifiesta, si yo acá digo cuántos varones y cuántas mujeres hay, cada uno haga la cuenta mirándonos, es probable que lleguemos a una decisión bastante similar de cuántos varones y cuántas mujeres hay. Y no hemos analizado nuestros genitales, ni lo vamos a hacer hoy, no es parte de nuestra clase. Les digo porque si se quieren ir ya no tengo reservada ninguna sorpresa. Pero lo que va a ocurrir es que leemos las expresiones de género, es decir, está asociada a cierta genitalidad un modo de expresar el género al que pertenezco. No puedo leer las subjetividades. No puedo leer cómo se siente cada uno con esa asignación. La ley de identidad de género, una de las cosas que va a hacer es romper esta alianza entre el sexo y el género.
La idea de género es tomada por el feminismo, y sobre todo por este feminismo crítico que va a romper con las dicotomías, para romper con esa dicotomía de género aplicada a la sexualidad humana. Va a ir más allá de la sexología de Múnich, entre paréntesis, su manera de intervenir era mutilar los cuerpos. Múnich lo que hacía era decir, y además vino a la Argentina en los años 50, entrenó un grupo de cirujanos, y hay hospitales de niños que hacen estas prácticas en los cuerpos intersexuales. Yo, cuando fui defensora del pueblo, cuando fui diputada, desde hace 10 años estoy intentando incidir sobre las decisiones de estos equipos de trabajo que ellos me dicen de sí mismos que son grandes eminencias de la cirugía, de la pediatría, de la endocrinología, etcétera. Yo no discuto la eminencia en su saber, lo que discuto es que decidan que porque una niña nace con un clítoris que está por encima de la regla falométrica, se lo mutilen, o que un niño nace con un pene que es pequeño y no va a crecer, lo transformen en una niña porque consideran que un varón que no penetra no merece ser llamado varón. No hay un bolero sobre eso, pero parece que hay prácticas que tienen que ver con eso. Entonces, yo creo que la única sexualidad válida es la penetración y que entonces a un varón lo voy a mutilar porque no es capaz de esas prácticas. No concibo otra sexualidad, no concibo otra deseabilidad de un cuerpo, no concibo otras prácticas sexuales. No, porque ideológicamente el sexo está aplicado a la reproducción y eso implica coito vaginal. Y por lo tanto, si alguien no tiene vagina o no tiene la vagina apropiada, si alguien tiene un micropene y no va a poder tener una penetración, tengo que modificar ese cuerpo y transformarlo en algo capaz del simulacro de un coito, porque además ese cuerpo en la mayoría de los casos no se puede reproducir. Entonces, ¿por qué torturo un cuerpo sometiéndolo a 10, 12, 15 intervenciones quirúrgicas para sostener el simulacro de que todo sexo es dicotómico, de que toda sexualidad está aplicada a la reproducción y de que la persona siempre va a elegir a alguien del sexo opuesto, y para que haya sexo opuesto tiene que haber dicotomía, porque ¿cuál sería el sexo opuesto de una travesti? Una travesti me preguntó una vez, me dijo, me enamoré de una lesbiana, ¿eso es heterosexual o homosexual? El lenguaje nos queda pequeño porque siempre lo estamos pensando de manera dicotómica y nos queda pequeño aunque agreguemos cantidad de letras a la sigla. Cuando yo empecé a trabajar como defensora del pueblo, el problema era la integración gay-lésbica. Aclaremos que el cuerpo de un gay es un cuerpo de varón, lo que hoy llaman en los estudios trans un varón cis, es decir, un varón que acepta la definición de género de acuerdo con su sexo. Simplemente tiene una elección erótica diferente, pero es un cis varón. Nació con un pene y acepta su condición masculina. Y una niña, aunque sea lesbiana, o una mujer, aunque sea lesbiana, va a ser una cismujer. Nació con una vagina y acepta su condición femenina. Entonces, hasta acá no había una ruptura de la dicotomía tan fuerte. Lo que había era un heterosexismo, una obligación compulsiva de que la única orientación sexual fuera la heterosexual, porque eso garantiza un tipo de práctica sexual que es la que garantiza la reproducción. Y aunque ese principio de que la sexualidad está aplicada a la reproducción es un principio religioso, fundamentalmente, la sexología en nuestro país, que empezó en los años 50, hablaba de la naturaleza generó ciertas prácticas como las responsables de la reproducción. Por lo tanto, la sexualidad normal, aunque tenga ciertos juegos eróticos iniciales, etcétera, solo va a ser normal si concluye en un coito vaginal. Todo lo demás, porque ahí dice la sexualidad normal, ahí dice el sexólogo que tenía el primer libro sobre sexualidad, sobre la sexualidad normal, se llamaba Opizzo, José Opizzo, y ese primer servicio estuvo en el Hospital Argerich, el servicio de sexología. Entonces él acumula una serie de casos y analiza esos casos y dice, bueno, después de 10 años de investigar la sexualidad, podría arriesgar una definición de sexualidad normal. La sexualidad normal es la practicada por 2 personas, o sea, la masturbación no es normal, porque no hay 2 personas en general, tríos, partusas, estas cosas que pasan acá en el Haroldo Conti tampoco, nada de esto es normal. Solamente 2 personas, un varón y una mujer, es decir, tiene que ser heterosexual. Cualquier otra práctica donde esas 2 personas no fueran un varón y una mujer tampoco es normal. Cualquiera sean las prácticas puestas en juego, o sea, ahí puede pasar de todo, porque él hablaba de la antropología, el relativismo, el psicoanálisis, etcétera.
es normal siempre y cuando concluya. Él trataba de usar un lenguaje, José Opizzo, que se alejara de la pornografía, porque decía que la sexología no era lo mismo que pornografía, aunque las fotos se parezcan y hablemos de las mismas cosas, no es lo mismo, entonces trataba de darle un carácter científico, ¿no? No obstante, cuenta algunos chistes en la introducción que había en las guardias de sexología, parece que se confundían un poco los muchachos, pero al margen, digo los muchachos porque eran varones y estaban en el servicio de urología. Entonces, dice, es normal lo que hacen estas dos personas, cuando las superficies en contacto como epílogo del mismo, de ese juego sexual, no era una manera difícil de hablar del pene y la vagina, no lo llamemos así porque es porno, las superficies en contacto como epílogo del mismo sean las concebidas por la naturaleza para lograr la reproducción del ser humano. Es decir, me voy de la norma religiosa, me voy de la norma, pero tengo una norma que es la naturalización. Insisto en esta cuestión, cuando la naturaleza se usa como autoridad, estamos generando jerarquías inamovibles. Es como cuando pensamos que en un panal de abejas, una es la abeja reina y se va a quedar ahí, lo único que va a hacer es poner huevos, otros son los zánganos, que lo único que van a hacer es fecundar a la reina. Los zánganos no se quejan, parece. Se quejan las obreras, que son las que tienen que ir y volver y alimentar las larvas, etc. Ahora, yo podría decir, bueno, vamos a hacer un sindicato de obreras, no tendríamos cupo, y bueno, nos representaríamos ya, no seguramente, pero no importa. Digamos que podamos hacer un sindicato de obreras para quejarnos de que los zánganos no son zánganos, o que la reina también haga algún trabajo. No, no es concebible porque son lugares naturales, porque la naturaleza ha determinado esas funciones. Esto mismo pasa con las funciones de la sexualidad. Las funciones de la reproducción, varón y mujer son necesariamente atraídos uno por el otro. Cualquier otro tipo de conducta, dice Opizzo, reemplazar a un ser humano por otro del mismo sexo o por algo vivo, animal o vegetal, eso era lo que le llegaba a la guardia, por lo visto, o por algo material, es decir, cualquier tipo, el sex shop es enfermísimo, ¿no? Todo eso es anormal, y la sexualidad normal es el coito vaginal. Entonces, si yo pienso la sexualidad de esta manera dicotómica, voy a decir, una mujer está destinada a reproducirse, un varón está destinado a tener esa relación de reproducción, hay un tipo de práctica sexual que es la legitimada y, por lo tanto, las intervenciones en los cuerpos van a ser para garantizar eso. La idea de que un cuerpo requiere estar sexualizado de esa manera, para ser deseable, para ser erótico, para poder amar a quien ame, es terriblemente autoritaria y da lugar a una práctica que fue calificada en un informe de Naciones Unidas en 2013, el informe sobre la tortura, como un caso de tortura. Costó mucho trabajo llegar a que se conciba como un caso de tortura porque parecía intervenciones quirúrgicas correctivas de una, es decir, no leo bien, seguramente ahí Dios tuvo una caligrafía desprolija, entonces yo lo borro y lo escribo de nuevo con buena caligrafía. Le hago unos genitales que se vea a primera vista. ¿Cuántas veces van a estar a la vista esos genitales que justifiquen esa tortura? Bueno, es un tema aparte, el tema de la intersexualidad, pero eso permite pensar, cuando Mooney decía hay que modificar esos cuerpos de acuerdo con el género que queramos desarrollar. El origen fue un par de mellizos, que se conoció como el caso John Joan, es decir, Juan y Juana sería, ¿no? Esos mellizos habían sido circuncidados y a uno de ellos lo habían mutilado al circuncidarlo. Entonces la madre, desesperada por esa mutilación, había escuchado hablar a este hombre hablando de que el sexo no era necesariamente el factor que determinaba el género. Lo fue a ver Mooney le dijo: lo vamos a operar y lo vamos a transformar en una niña, pero esto se tiene que mantener en secreto. Hay que criarla como si fuera una niña. Ahí veía la cuestión social, no importa sus genitales. Yo le voy a armar algo, le voy a armar una neovagina y voy a modificarle el cuerpo, le voy a sacar los testículos, no va a tener órganos internos, pero va a tener una práctica como si tuviera un coito, que eso es muy importante porque es la naturaleza, ¿no? Entonces le fabrica un cuerpo, según él había sido exitosísimo la intervención. Tiempo después otro sexólogo dice que habrá sido de la vida de John y Joan, en cuenta que John ya se había suicidado, el varón, de esos mellizos, el que estaba, digamos, había sido criado como varón, y que la hermana, a quien habían mutilado para
transformarla en una mujer, vivía con otra mujer en un pueblo rural y tiempo después también se suicidó. Muy exitosa no fue la intervención. No obstante lo cual dio lugar a una apropiación del término género, a la división entre el sexo como una condición de los cuerpos que puede ser interpretada y leída, y eso es importante porque cuando se dice el género es la lectura cultural o la interpretación cultural del sexo, no hay manera de conocer el sexo como no sea con una interpretación cultural. No es que el género es después de haber interpretado el cuerpo y el cuerpo está sexuado de cierta manera. ¿Qué privilegio le damos a una cosa sobre otra? Es parte de nuestra ideología de género. Entonces, en esa ruptura de las dicotomías que promueve el feminismo crítico, el feminismo a partir de la década del 90, lo que se llama a veces la tercera ola del feminismo, la primera es en la modernidad, en el siglo XVIII, XIX, la segunda es en mediados del siglo XX, con este feminismo de la igualdad y la diferencia, la tercera ola sería esta que promueve un fin de las dicotomías y, por lo tanto, dividir sexo, género, orientación sexual y prácticas sexuales, de construir eso que parecía unido. Si la idea es que a un cuerpo determinado le corresponde un género y una práctica sexual que determina cuál es su orientación sexual y que todo cuerpo debe ser o varón o mujer, debe ser heterosexual, la práctica tiene que ser el coito vaginal, todo esto se desarticula y vamos a decir, los cuerpos son los cuerpos que son y no todos son claramente con un sexo gonadal, un sexo genital, un sexo hormonal. Hay muchos aspectos de la sexualidad biológica que no siempre están alineados. Y no necesariamente a quien tenga ese sexo físico le va a corresponder una identidad de género acorde con lo que se espera de ese sexo físico. Es decir, una persona puede tener un cuerpo de varón y tener una subjetividad de género de mujer. O una subjetividad de género que no sea ni de varón ni de mujer. Puede ser que tenga una expresión de género, como tienen las travestis, una expresión de género mujer, pero que quiera mantener su genitalidad. No es que mantiene su genitalidad porque no tiene plata suficiente para operarse. No se quiere operar. Valora, como decía Loana Berkins, amo mi pene pero no su valor. Es decir, ella era antipatriarcal, pero no quería operarse y transformarse en una mujer. Entonces, el género es diferente del sexo y puede o no ser coincidente. La orientación sexual puede ser heterosexual o no serlo. Puede ser bisexual, homosexual, pansexual, asexual. Y las prácticas sexuales no siempre tienen que ver con la orientación sexual. Supongamos que un varón está preso y pasa un tiempo ahí y tiene prácticas sexuales con otros varones. Pero si le preguntan va a decir soy heterosexual, a mí me gustan las minas, pero acá no entra ninguna. Entonces, la idea de que la práctica sexual tiene que ver con la orientación sexual también es falsa. La orientación será la que la persona, y puede ser variable a lo largo de la vida. La persona puede considerar que es heterosexual porque se casó, porque se enamoró de su... ella se casó, como dijo una vez una chica en un seminario, dice, yo me casé con mi compañero de 5º año, tengo 3 hijos y ahora me vengo a enterar que podía elegir. Bueno, sí, podía elegir. Podía elegir, a lo largo de la vida podría modificarse su situación y eso no... El principio de identidad, ASA, podría, considerado en términos de sexualidad, alguien puede ser heterosexual y luego ser homosexual y luego volver a ser heterosexual, o no ser heterosexual, ser bisexual, o eso que no tiene nombre, que era Loana Berkins preguntándome por su posibilidad de una relación con una chica lesbiana, ¿qué nombre le pondríamos? ¿Qué privilegiaríamos para decir heterosexual o homosexual? Su expresión de género, su sexo, su genitalidad. Y las prácticas sexuales como algo diferente, porque cuando nosotros pensamos en algo tan discriminatorio como son los protocolos de donación de sangre, algo que es muy violatorio de los derechos humanos, para donar sangre muchas veces dicen, dejaron de decirlo, volvieron a decirlo, la ley de sangre supuestamente por una cuestión de seguridad pregunta si la persona es heterosexual o homosexual. ¿Qué está preguntando? ¿Qué está preguntando que sea relevante para la cuestión de calificar la calidad de la sangre? Si la persona es homosexual, ¿eso es más riesgoso, ser homosexual, que ser heterosexual? ¿Es más riesgoso a quien amo o a quien deseo? ¿O lo riesgoso es una práctica sexual?
Lo riesgoso es la práctica sexual que se presume que practica quien es homosexual masculino. Entonces no cabe más decir, usted practica sexo anal sin protección y que la persona diga sí o no, sea heterosexual, homosexual o lo que fuere, porque esa práctica no está reservada a varones heterosexuales. Entonces puedo tener conductas de riesgo y no estar registradas, o puedo estar registrado en el grupo de homosexuales y no tener conductas de riesgo. Entonces, que preguntar de esa manera es una cosa que no correspondería. Por lo tanto, separar todo esto, desarticular todo esto, es decir, tengo un cuerpo que puede ser o no interpretado de cierta manera, ese cuerpo puede tener, esa persona puede tener luego una subjetividad de género, acorde o no con la que se le asignó por haber nacido sexuado de este modo, su orientación sexual puede ser la que sea en distintos momentos de su vida y sus prácticas pueden o no determinar cuál sea esa orientación sexual de acuerdo con la que la persona testimonie. Esta desarticulación genera una multiplicidad de subjetividades, de cuerpos y de vivencias que ya no caben en esa idea original de integración gay-lésbica. Porque un gay es un varón, una lesbiana es una mujer. Y acá estamos hablando de un estallido de las identidades. Empecé con este movimiento de integración gay-lésbica cuando terminé en la Defensoría del Pueblo. El movimiento era gay, lésbico, travesti, transexual, bisexual, intersexual y transgénero. Y habían pasado 5 años nada más. Si yo sigo sumando letras, ahora se le agrega una Q de los queer que no quieren ser clasificados de acuerdo con... Entonces agrego, digo, gays, varones que aman a varones, lesbianas, mujeres que aman a mujeres, travestis, personas que tienen una expresión de género pero mantienen su genitalidad, transexuales, personas que modifican su genitalidad, intersexuales, personas que nacen con sexo ambiguo, personas trans son las personas que pueden tener rasgos de uno u otro género y construirlos de una manera que no está acorde a cómo fueron asignados al momento de nacer, quienes no están conformes con la asignación al momento de nacer, en general en función de sus genitales, personas queer son las que no quieren ser clasificadas. ¿Alcanza? ¿Podríamos seguir generando diversidades? Podemos seguir generando diversidades. En el año 2000, Loana, mi amiga del alma, le mando una mariposa al cielo rojo de las travestis, donde está ella y Diana Zacayán. Loana decía que la condición travesti no era una condición trans, que el nombre travesti era un nombre político. Y una vez en el año 2000 me invitó a un concurso de la Reina del Orgullo Travesti. Tengo que poner eso cuando me presentan. Fui jurado en la Reina del Orgullo Travesti con Patricia Walsh. Las dos éramos juradas, no es que ella concursaba. Entonces, en ese concurso ganó una adolescente y el resto de las travestis se pusieron furiosos, no solo porque no habían ganado, sino, que era obvio, sino porque dijeron que no era una verdadera travesti. Y a mí la palabra verdad, como a cualquiera en filosofía, me titiló. Y hablé con ella y le dije, ¿qué es una verdadera travesti? Estamos hablando de una persona que modifica su expresión de género, mantiene su genitalidad y disputa la dicotomía. El cuerpo travesti es el cuerpo que hizo explotar el orden dicotómico de las identidades. Y me habla de verdad, de una verdadera travesti. ¿Quién entra dentro del campo del travestismo? Y me dijeron, se tiene que hacer las lolas. No se hizo las lolas. Efectivamente, era un cuerpo muy andrógino, era una chica de 17 años y no se había puesto implantes mamarios. Entonces pregunté, entonces si no se hacen las lolas, ¿no es travesti? No, tiene que hacerse modificaciones en el cuerpo. Y entonces me puse en el lugar de esta chica de 17 años, que se siente travesti. No se siente varón ni se siente mujer. No quiere modificar sus genitales, no es transexual. Pero que va a un grupo donde hay travestis y le dicen, vos no sos de acá porque no te hiciste las lolas. ¿Qué lugar ocupa esa chica que cree subjetivamente ser travesti? Y ahí aparece otro problema, que es un problema diferente al de la asignación de identidades, por más plural que seamos en nombrar y nombrar identidades. Y es la normativa sobre la sexualidad. No solo hay una normativa sobre las mujeres y sobre los varones y sobre el sexo dicotómico, también hay una normativa sobre cada una de las otras identidades. Este hombre que estaba preso y tuvo prácticas sexuales con otro varón pero dice que no es gay, ¿qué considerarían los gays? ¿Que es gay o que no es gay?
Si se dice gay es gay, y si, aunque no haya tenido ninguna práctica, como hay muchos varones que por temor, por lo que fuere, sienten atracción por otros varones, pero nunca tuvieron una práctica heterosexual, o incluso tienen prácticas, perdón, una práctica homosexual, incluso tuvieron prácticas heterosexuales, aunque sientan atracción por otros varones por cuestiones de índole diversa. ¿Quién determina el pertenecer a esa identidad? Hay una normativa, y esa normativa genera quién sí y quién no pertenece a esa identidad. Por lo tanto, el problema no es solo la diversidad, el problema son las normas. Y frente a las normas, aún personas heterosexuales o personas cis, como es mi caso, que tengo que discutir muchas veces por qué desde el feminismo hablo de la intersexualidad o hablo de las personas trans, no siendo intersexual o trans, lo hago porque soy disidente con respecto a la norma. Frente a la norma hay una posición política que es la disidencia sexual, que no es la diferencia. Yo puedo ser una mujer heterosexual, casada, madre, y el aspecto más tradicional del mundo, y sin embargo ser profundamente disidente en relación con las normas que se aplican a la sexualidad humana, y decir que no hay derecho a que alguien me diga lo que soy, o le diga a cualquier sujeto lo que es y lo que puede, de acuerdo con su identidad o su sexualidad. Eso es algo tan incipiente y tan en construcción que aún con una ley de identidad de género que garantiza intervenciones corporales a demanda de las personas, es decir, que la persona puede o no hacerse intervenciones médicas, hormonales o quirúrgicas si lo requiere para expresar su género. Y como dice por acceso a la salud integral, personas que no quieren modificar su identidad de género igual pueden acceder a esas prácticas. Apenas salió la ley de identidad, como decía, el artículo 11 de la ley dice, por acceso a la salud integral las personas pueden solicitar gratuitamente las intervenciones médicas, hormonales o quirúrgicas que requiera para expresar su género. Un grupo de lesbianas butch, o sea, lesbianas con un aspecto masculinizado, dijeron, queremos ir y que nos saquen los pechos, porque los pechos nos feminizan, no queremos dejar de ser mujeres. Queremos seguir siendo mujeres, pero con un aspecto más masculino, por lo tanto, queremos sacarnos los pechos. Y en el hospital no querían, porque además hay una ley de ejercicio de la medicina que dice que no se pueden hacer intervenciones mutilantes e irreversibles, sobre todo si afectan los órganos reproductivos. Entonces, cualquier intervención sobre los genitales o sobre las mamas es considerada una lesión gravísima. Por lo tanto, aunque la persona lo pida, parece no estar dentro de sus libertades. Bueno, finalmente estuvo dentro de sus libertades y esas intervenciones se hicieron. ¿Cuántas personas hay que quizás querrían expresar su cuerpo, con su cuerpo, una identidad que a lo mejor no es ni claramente femenina, ni claramente masculina, ni tiene por qué un grupo de pertenencia decirle perteneces o no perteneces a esta identidad? Cuando salió una campaña contra el SIDA en la década del 90, esa campaña fue designada para hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, las travestis, que eran un grupo de altísimo riesgo porque estaban en más de un 90% en prostitución, para poder entrar a ese financiamiento de Naciones Unidas de la campaña contra el SIDA, se tenían que definir como hombres, que no eran, aunque tuvieron una genitalidad de varón, que tienen sexo con hombres. Ser travesti no implica nada con respecto a con quién tengo sexo o con quién tiene sexo una travesti. No dice nada. La travesti puede tener sexo con quien se le dé la gana. Entonces, restringirle y decir que son varones por su genitalidad y que solo van a tener sexo con otros varones es una restricción que desde una presunta protección a ser como eran un grupo de alto riesgo del SIDA, las está condicionando en su expresión de la sexualidad. Digo esto para que veamos que aún campañas que parecen proteger dañan la libertad personal de tomar decisiones con respecto al género, con respecto al sexo, con respecto a la orientación y con respecto a las prácticas sexuales. El feminismo que podríamos llamar de la tercera hora se ocupa de hacer esta deconstrucción. Y lo último que quiero agregar es que, lo voy a agregar simplemente para mencionarlo, es que una buena parte de lo que ha ocurrido en estos últimos 50 años dentro del feminismo está producido por el feminismo académico. Está producido por un feminismo que comienza siendo un feminismo blanco, en anglosajón, en el norte, en Estados Unidos y en Europa. Ahí se desarrollan las primeras teorías feministas. Cuando son recibidas en América Latina, son recibidas como la teoría sobre lo que son las mujeres,
Y muchas mujeres eran estas mujeres con apellidos que no encajaban de los universales que el feminismo se proponía. El propio feminismo se fue deconstruyendo en este feminismo crítico de los años 90, en esta tercera ola feminista, y una de las diferencias tiene que ver con las identidades sexuales, pero otra de las diferencias tiene que ver con los feminismos populares, los feminismos comunitarios, los feminismos interseccionales, los feminismos que ocurren en comunidades que muchas veces son comunidades mixtas, sobre todo en los pueblos originarios, feminismos que se desarrollan en comunidades que están luchando por cierto tipo de relaciones con el ambiente, contra las represas, por la protección del agua, por el derecho a la tierra, contra el fracking, en la minería, una serie de intervenciones que tienen que ver sobre todo con la preservación de la tierra y del medio ambiente donde viven. Y estos feminismos comunitarios tienen un desarrollo de algo que me parece interesantísimo, que está desarrollado en los últimos 10 años, se está desarrollando, que es lo que llaman el doble entronque patriarcal. Y se refieren a lo siguiente: dentro de estas comunidades originarias se habla de la complementariedad de los sexos, ¿no? El varón y la mujer son complementarios, el sol y la luna, el día y la noche, etc. Las mujeres feministas de estas comunidades comenzaron a reunirse ellas, a discutir ciertas cosas que tenían que ver con pensar que siempre se atribuyó al colonialismo la cuestión del patriarcado. El patriarcado vino con el colonialismo, es decir, vinieron los conquistadores, vinieron los evangelizadores y trajeron el pensamiento patriarcal. Antes las comunidades tenían un pensamiento armónico que tenía que ver con la complementariedad, y vienen los curas y los guerreros imponen determinado tipo de ideología y determinado tipo de cultura. Entonces le atribuyen el patriarcado a la conquista. Y estas mujeres dicen, en realidad, cuando ustedes hablan de ese momento mítico, previo a la conquista y todas esas culturas que fueron destruidas y que hay que recuperar, cuando se empiezan a recuperar estas culturas, ¿dónde están las mujeres? Hay varones que acumulan riquezas, varones que son reyes, varones que son guerreros, que luchan entre sí, solo aparecen varones. ¿Dónde están las mujeres en esa cultura? ¿Qué clase de complementariedad es esa que no queda testimoniada en prácticamente ningún registro? Entonces empiezan a pensar que hay un patriarcado originario. Esto es algo que se está desarrollando en los feminismos comunitarios y populares, sobre todo en Centroamérica. Hay un patriarcado originario y de luego hay un patriarcado de la conquista, y por eso hablan del doble entronque patriarcal, pero discuten con sus compañeros dentro de las comunidades que asimilan, dicen, bueno, el hombre es la Biblia decía, el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Acá el hombre es el guerrero, pero la mujer es la naturaleza. Entonces dice, pero ¿por qué si ustedes están en contra del fracking porque viola la integridad de la tierra, sin embargo nos violan a nosotras y nos explotan a nosotras, que somos mujeres dentro de las comunidades? Empieza a haber una discusión dentro de las propias comunidades que a mí me parece que es compleja, que hay que escucharla. Recién se empieza a escribir sobre estas cosas y que están desarrollando un tipo de pensamiento interesante para pensar cómo desde América Latina surge un feminismo que no es el mismo feminismo de la academia. Muchas veces se dice esto no es feminismo, porque no siguen el protocolo académico de qué cosa. Yo definí el feminismo al comienzo, a lo mejor muchas de estas compañeras no aceptarían esa definición o harían otras, pero se juntan entre mujeres a pensar su propia comunidad desde el punto de vista de esas mujeres y valorando sus papeles dentro de la comunidad y su toma de decisiones. Y lo que dicen es, esta posición feminista debe ser antipatriarcal, debe ser anticapitalista y debe ser anticolonial. Es lo que podemos llamar hoy feminismos decoloniales. Tienen mucho que ver con los procesos de lo que se llama la Abya Yala, es decir, las lenguas de estas comunidades originarias, desarrollar dentro de ellas, cosa que no han hecho los trabajos sobre digamos, posiciones tercermundistas o altermundistas, no han incluido cuestiones antipatriarcales dentro de sus consideraciones. Han sido anticoloniales y han sido anticapitalistas, pero no antipatriarcales. Pensar el patriarcado como parte de ese sistema de opresión es algo que en estos pueblos se está desarrollando y me parece promisorio para pensarlo en términos de derechos humanos. Y ahora sí voy a respirar porque creo que tengamos...